Suscríbete a La Panterita. En nuestros bosques, agua de la costa, la naturaleza te la recomienda. Sabemos lo importante que es para vos cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari. Shell Helix. Shell Helix. Shell Helix. Shell Helix, lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo. No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Aprovecha todos los beneficios con Punto Pharma y la Cooperativa Universitaria. Pagando con tus tarjetas de la Cooperativa Universitaria, Panal y Cabal, accedes al 30% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos en todo el país. También puedes hacer tus compras llamando al call center más famoso del país, el 61 61 000. Hoy es día de la Cooperativa Universitaria en Punto Pharma, porque en Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. 11:30, ya se viene Arturo, nos vamos. Chao. Chao. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Supe Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Con Financiera Solar sí se puede. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día, ¿qué tal, Denis? Buenos días para todos. ¿Qué tal, cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor, saludos igualmente. ¿Copa es? Sí. ¿Copa es? ¿Copa es? Es el... Sí, semana clave semana para los paraguayos. Para los tres equipos de visitante, en este caso los tres. Y definen mucho, porque Libertad, que en principio parecería que estaba mejor, igual una derrota le va a complicar. Sí. Y a los otros... Ustedes son fatalistas, siempre comienzan por el feo. No van por el y al ser visitantes... Justo juegan de Atlético Paranaense en Brasil. Y hasta aquí las localías están mandando en la Copa. Y ¿cierto? Le toca a los tres. Por lo menos en el grupo de ellos es así. Todos los locales, ¿vio? Y los locales vienen sumando puntos. Sí, en el grupo de Olimpia y Cerro se da esa tendencia. Salvo Olimpia, pero fue el partido contra Cerro. Sí, que empataron. Pero después, cuando se enfrentaron a Colonia, a Peñarol, cada quien mandó de local. Bueno, hoy está de cumpleaños Alcide Benítez. Sí. Nuestro compañero camarógrafo. Ñati. ¿Y por qué el U? Y Mosquito, pero no sé por qué se le dice Mosquito. ¿Por qué Ñati? Y Ñati es para cortar el Ñati. No se entiende ni para abreviar. No, claro, ¿qué por es eso se le dice Ñati? Mosquito, Ñati. Sí, pero se le dice Ñati para abreviar el... ¿Qué? Ñati. Claro. Y por supuesto. ¿Y qué es lo que es Ñati? Y Mosquito. ¿Y cómo se le dice en guaraní Mosquito? Ñati. ¿Y para qué es lo que va a cortar entonces? No, y acorta el apodo para no decir Ñati, entonces es Ñati.
Acá me pone ñatiú. Sí, sí, pero se le dice ñati. No, acá dice ñatiú, que se le dice ñatiú, no se le dice ñati. ¿Verdad, niño? Cariñosamente, pero ñati. Yo le escuché Sí, ñati. yo también escuché Pero que le dicen acá ñati. y ahí se le escapó la U a Dani. Era ñati nomás. Ahí está ñatiú. Sí, pues. Ñatiú ya es más grande y él es chiquitito, entonces ñati. Pero no sé Pero por felicidades, qué felicidades. mosquito, no entiendo el apodo. Ah, ¿Por no, qué eso será? ya- Habría que preguntarle a él. ¿por qué cuando le vea le voy a ¿Y preguntar, por qué pero- tiene que saber él? Ah, Hay que preguntarle qué le puso. ¿no? Especialista en las coberturas norteñas. Todo lo que tiene que ver con DPP y compañía siempre está allí como pero cámara a él hay que de... preguntarle quién le puso Sí. ñatiú. Un rally también. Saludos a ñati. A ver, ¿Tu Pablo Rally? Sí, rally, sí. Bueno, muy bien. Ya entramos en tema. Con ñatiú, muchas felicidades, ñatiú. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú sobre la Ruta 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. Y está de cumpleaños Jorge Casal, nuestro compañero. Muchísimas felicidades igualmente para ustedes. Ayer tuvo cumpleaños también Mario Garcete, el productor de con Rodrigo de Televisión Domingo en la Noche. Así, hoy está Jorge Casal. ¿Qué edad cumple Jorge Casal? 30. 30. Sí. Recién, veo. Así vi que anunció en Y no tiene tu en Facebook. misma edad. Y yo tengo 29. Sí, estoy por cumplir Y 30. son de la misma camada, María, 30, Exactamente. 29, 30 años. Muchas felicidades. ¿Y los juveniles de Olimpia qué? ¿Quién va a hablar de los juveniles de Olimpia? Y jugaron un partido interesante. ¿Y quiénes son los tres? Pasaron la prueba. Ayala, Argüello y Flor. ¿Ayer le ha puesto? Delantero. ¿Y qué tal? Bien, Sí, bien, se movió bastante bien. No, aparte de moverse, yo también me puedo mover. Se le nota que tiene condiciones. ¿Y por qué tiene condiciones de Necaniza? Y porque sí, Arturo. No, tiene ¿qué le diste? condiciones. Vos como hombre de fútbol tenés que saber. Aguanta bien la ¿Por qué te pelota. digo? Porque como buen defensor, gran defensor que fuiste vos, tenés que saber cómo es el delantero y por Sí. qué. Marca constantemente el pase, pica todo. Entonces es más difícil para el marcador así. ¿Y qué edad Aparte tiene? aguanta. Vamos ¿Es de a las ver. inferiores? Sí, sí. ¿Cómo Sí, se llama él? 21 años. En reserva hizo muchos goles, Elías Ayala, el año pasado. ¿Y otro? Después Flor, el zaguero central, Flor. que es ¿Qué tal, Eli Flor. Hizo un A correcto mí partido. me gustó más Sí. jugando de lateral después. que de Después, central. por la circunstancia, la salida de Y el- Argüello tuvo que entrar Y de el lateral. central, Alex Axel. Ese jugó bien también. Alfonso. Alfonso, perdón. Axel Alfonso. Alfonso, ¿qué tal? Y él entró cuando salió cortado en la cabeza Argüello. Y me parece que es correcto. Correcto el Cumplieron, partido, todos cumplieron. cumplieron. Todo para mí el que ingresó en el segundo tiempo mejor. ¿Quién? El que ingresó en el segundo tiempo por el tema de la... Hay uno que ingresó en el segundo No, y tiempo. Alfonso. Alfonso, bueno, y Alfonso. ese es el Bastante que superó la prueba, interesante, Alfonso. ¿Eh? Más igualmente, pero el que me gustó así... sí, hay No hicieron un partido deslumbrante, pero, Claro, pero estuvieron a la estuvo altura. bien en defensa, Alfonso, cuando ingresó. ¿Así es la cosa? Sí, y Argüello fue el que salió con el corte Con el en corte, la cabeza. con el corte, sí. Una acción El lateral. accidental contra el jugador de Tacuarí, que se llevó la peor parte. Es Hugo Benítez. difícil, este arquitecto Lagoto. Vos querés salir al aire, arquitecto Lagoto, para quejarte ya, departamento de queja. Buen día, no entiendo si pueden explicar por qué no hablan del puntero actual, Amerito no. Y otra cosa, Libertadores Paranaense tiene muchos goles en contra. Y una vez más empiezan hablando del muerto que tiene mucho acompañamiento. ¿Qué es esto, arquitecto? ¿Qué arquitecto? ¿Vos le conoces, arquitecto Sí, le Lagoto? conozco. Hoy es el día del arquitecto. El arquitecto. Felicidades, arquitecto. no sabía. Yo le conozco ya a todo arquitecto. No sabía. Hoy es el día del Todo arquitecto, veo. todo arquitecto. Yo le conozco ya a todo Y arquitecto. bueno, pero ese arquitecto volvió de Europa. Sí, por eso te Sí, digo. claro, entiendo. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca en los locales de aquí pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más con relación a...? Un dato no menor aquí que me apuntamos. Elías Ayala pasó por las inferiores de Cerro Porteño, no sabía eso. Y por eso pregunté, Elías amigo, Ayala. parece que yo pregunto. Muchas por gracias aquí preguntar. al que me está pasando. Agradecido, Elías Ayala. Inferiores en Cerro Porteño y Hasta el año que- pasado pasó a Olimpia. Y ahí está. ¿Te acordás que uno iba y volvía? Sí. No sé si era así en divisiones menores. Elías,
Elías Ayala, sí, Elías Ayala. Hasta hace poquito en inferiores formativas. Queremos hablar con los padres, los encargados de los tres, porque ¿cuándo viaja Olimpia? A las 5:30. Llámale a Quique Landaida, Julio César Cáceres. Hoy viaja a las 5:30, nos decía Julio Jiménez, que viaja en el mismo vuelo, de la delegación como directivo. El vuelo no va a ser a las 19, va a ser a las 5:30 de la tarde, rumbo a Santa Fe. Y se mantiene 50 y 50 en la entrada. Quería hablar con Malte Melgarejo, Malte no contesta. Malte Melgarejo referente, porque Olimpia se va a estar hasta el Olimpia cuando juega, mañana. El miércoles a las 20. Olimpia, sí. Y vos te imaginas, Vito, va a volver el miércoles ya, y el partido es el domingo, sí. Para ir adelantando como el tema de las entradas, superclásico. Olimpia quedó no distante de Cerro, 5 de diferencia. Sí, se acercó Olimpia, quedó a 5 puntos y juega todavía ante Cerro. Y por eso estamos hablando de esto, ¿verdad? Sí. Y lo de Libertad Roque hizo 2 goles, Tito Villalba muy bueno. Anda bien Villalba. No completó el partido Marcelo Díaz. Y Libertad ya depende de Libertad para salir campeón. Sí. En realidad cambia la película con Cerro. Cerro dependía de sí mismo porque jugaba ante Libertad y ahora ya no. Por ejemplo, tiene que perder Libertad. El empate le sirve contra Cerro. Sí. Así nomás, empatando a Cerro le sirve el empate. A Libertad le sirve el empate. Así es, ¿verdad? Tiene todo a su favor. Así como están Incluso las cosas y como viene jugando. En el hipotético caso que sigan ganando los dos, por ejemplo, Libertad y Cerro ganen todos sus partidos, en la penúltima fecha cuando se encuentren, empatando Libertad, ya se consagra campeón antes de terminar el torneo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellala, casi a Raídos de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Con el niño con Ortiman o con el doctor Monque, ¿qué pasa? Sí, me pasó donde el otro que Guaireña en principio quiere jugar el sábado. Por el tema del viaje ida vuelta, porque es un viaje algo largo hasta Ecuador. Y ellos salieron el sábado a las 8 de la noche de Villarrica, sí. Y llegaron ayer a las 5 de la tarde recién a Manta. Y si hacemos la misma cantidad de horas a la vuelta, llegarían recién el jueves. El jueves y el viernes su partido, 19:45. Y hay una intención en principio. Y que esas 62, 60 horas sumado, restado. Sí, 60 horas. Pasa que da dentro de las 60 horas, claro. Pero el tema del viaje es la diferencia. Y si el 12 también acepta. Claro, reglamentariamente puede jugar el viernes, pero el tema del viaje hay una intención de cambio de Guaireña. Habría que ver si eso si termina dándose o no. Ese partido tiene todavía estadio a confirmar porque depende de la lumínica de Itagua, para que se habilite el estadio. Pero Seutune no está habilitado. Por eso, dependía de cómo sobrellevaban esta semana la inspección. Y si no, va a tener que buscar otro escenario. Muy bien. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí impacto. Más de 40 años llevando energía al país. En la Caja Mutual puedes empezar a construir y cuidar tu futuro. Con 120.000 guaraníes, inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Qué tal? ¿Cómo te va aquí? Qué buen día. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Buen día y saludos al panel y a la audiencia. Gracias. Con Quique Landaira, director deportivo de Olimpia. El vuelo charter sale 5:30. 5:30, así mismo. Hablamos de la tarde, claro, 17:30. Así mismo. Habitualmente ese tema de hacer reconocimiento no se hace más, ¿verdad? De campo, antes de los partidos. No se hace más. Nosotros en esta Copa que ya tenemos con varios partidos no lo hemos hecho ninguno. ¿Perdón, qué decías? Que en todos estos partidos
partidos que tuvimos, que ya son muchos, no lo hemos hecho en ningún partido de visitante. Bueno, ya se hizo como costumbre. Te debemos preguntar lo siguiente, Quique Landaida. Elías Ayala, contanos. Sí, ayer fue su debut en el campeonato local. Él ya había debutado en Copa Paraguay. Creo que demostró un nivel bastante interesante para su primer partido. ¿Las características de Elías? Y Elías es un delantero, un segundo punto, un acompañante, tiene muy buena técnica y realmente en reserva hizo muchos goles. Rodolfo Argüello. Rodolfo Argüello, un lateral izquierdo que ayer debutó. Ezequiel Conejo lo había visto en Copa Paraguay, en un equipo de Encarnación, vino a la formativa, tiene 2 años formativa y bueno, y ayer debutó y también lo estaba haciendo bien hasta que sufrió ese golpe, ¿verdad? Y tuvo que salir, ¿verdad? Volviendo al anterior, Elías ya lo estuvo en Cerro, Quique. Sí, él fue de Cerro, sí, salió libre de Cerro. ¿Cuánto tiempo? Ustedes hacen preguntas, ¿por qué te fuiste? ¿Cuánto tiempo estuviste en Cerro? Claro, sí, que se hacen esas preguntas porque generalmente cuando un buen jugador uno lo ve y pregunta por qué le dejaron ir y bueno, creo que no tuvo un arreglo económico con su club, ¿verdad? ¿No tuvo acuerdo económico? Creo, no sé, la verdad que no sé, yo lo único que nosotros vimos, averiguamos y nos gustó el jugador y bueno, y ayer le tocó debutar, ¿verdad? Hace 2 años ya que está en el club. Rodolfo Argüello. ¿Y Jeremy Flor, el central? Y Jeremy viene ya de la formativa, de la sub-14 viene jugando. Él ya hizo pretemporada incluso con el profe Dani Garnero. Viene con una evolución, bueno, él le tocó trabajar mucho y esperar y creo que ayer demostró las 2 facetas donde puede jugar. Él es un central natural que tranquilamente puede jugar de lateral izquierdo donde terminó el partido ayer. ¿Y Axel Alfonso? Y Axel también de la formativa, él tiene 18 años, realmente es un central muy rápido, tampoco no desconoce jugar de lateral derecho y realmente lo hizo muy bien, con mucha seguridad ayer. Me realmente sorprendió con el carácter que entró y nos dejó muy contentos la actuación de todos, ¿verdad? El hecho, ¿qué diferencia hay entre el que juega atrás y el delantero para salvarlo del medio? ¿Hay más cuota de responsabilidad central, más por experiencia, menos comprometido en el debut o no? En el buen sentido de la palabra. No, porque acuérdate, los centrales de Olimpia también intentan jugar. Ellos ayer no son solo de despejar y en varias facetas del partido ellos fueron los que iniciaron la jugada de defensa-ataque, ¿verdad? Y para mí, para los atacantes en los equipos grandes realmente es mucho más difícil porque tienen que encontrarse ante defensas cerradas y demostrar su calidad en poco espacio, ¿verdad? Y ganar los duelos. Entonces para mí el delantero es mucho más complicado destacarse. Matías Almeida estuvo concentrado. Él estuvo concentrado realmente para que se vaya ambientando a un proceso que nosotros varios chicos ya han hecho, que han sido llamados a concentración para que conozcan el ambiente del grupo, todo lo que con una evolución es un pequeño paso también que él dio, ¿verdad? ¿Qué sensaciones te dio los goles de Alex Silva, su reencuentro con el gol? Contanos, en vestuario. Y nosotros muy contentos con Ale, porque nosotros a Ale lo necesitamos en su buen nivel. Él nos da un plus demasiado grande si es que está bien. Y bueno, ojalá que esto le sirva para ganar en su confianza, porque nosotros confiamos en él, pero él sabe que puede dar más, todos esperamos más de él y él está trabajando para retomar su gran nivel que siempre lo conocemos. ¿Completó el partido Santiago Vera? Sí, Santiago es la primera vez, leí que completa un partido, pues él también tuvo una pasantía por Tío San Lorenzo y es la primera vez que completa 90 minutos en el fútbol paraguayo. Contento también por él, porque él también trabajó mucho para ponerse en su mejor forma y ayer tuvo un muy buen segundo tiempo. Contanos, Quique Landaida, con relación a jugadores que van recuperándose. Por ejemplo, ¿quién? Richard ya está.
para jugar ahora. Sí, él estaba entrenando, Antolín también ya está entrenando, la mayoría estaban ya casi a disposición del técnico. Hay una pequeña evaluación nuevamente antes de viajar porque tenemos que ir al 100 horas. Claro, ¿y quién no va por lesión o todos van? No, todo lo que no van son los suspendidos. No, aparte de los suspendidos. No, todos están casi a ¿Y el disposición. Pollo Recalde cómo está? No, Pollo el que está viendo no está todavía, él está un poquitito más atrasado en su recuperación. Bueno, los suspendidos son Gómez y Cardoso. Y Fernando Cardoso. Son los dos. Sí. Y anda bien Marcos Gómez, hablo de los nuevos. ¿Quién? Marcos Gómez. Sí, realmente increíble la capacidad de recuperación que tiene. Está en un muy buen momento. ¿Habitualmente le suele pegar al arco? ¿Cómo lo hace? Está buscando más ahora, el cuerpo técnico sé que le insiste mucho eso. Y él es un chico que escucha mucho y está tratando de adaptar también eso a su juego. ¿En qué momento definen los viajeros? ¿Ya están todos los jugadores para el viaje en Quique del la tarde? Sí, ya está. Creo que ahora va a salir solamente un poco por la página lo confirmado que viajan. Bueno, y en busca de la victoria, capital, gravitante. Sí, porque si nosotros ganamos, aseguramos como mínimo ya estar en la Sudamericana, pero lo que queremos es pasar en Copa. Eso sería lo ideal, pero asegurar seguir en un torneo internacional por cómo venimos, realmente para nosotros es bueno. Y después viene el clásico. Después vienen dos clásicos. Sí, tenés razón, clásico de campeonato y clásico de Copa, es verdad. Vienen dos clásicos y bueno, y hay que ir a partido. Yo siempre digo, el trabajo hoy de Julio tiene que elegir un equipo pensando en el otro partido también. Realmente es un trabajo muy difícil y creo que le ha de pasar a todos los entrenadores que están en esta doble competencia. Claro, el clásico de campeonato de una manera y la Copa de otra, son apasionantes los dos, ¿no? Pero me parece que la gran apuesta de Olimpia está en la Copa. Y como se dice, el clásico es un campeonato aparte, el clásico hay que ganarlo en el deporte que se juegue. ¿Qué temperatura te dijeron en Colón van a tener, Quique? En Santa Fe, digo. No, es mucho frío, la máxima está creo que en 17 grados y hoy amaneció con 3 grados, esperamos mucho frío ya. Bueno, Quique, feliz viaje, gracias por tu tiempo. No, de nada, cuando guste. Gracias, Quique Landaya. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres: cofre todoterreno, diversión, relax, cofre familiar y cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón electrónico adquiriendo productos de las marcas participantes. Generás doble cupón, entrate más en las redes sociales de Farmacia Catedral. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Vuelve la tan esperada Semana Naranja a Tupí, con descuentos increíbles en toda la línea electrónica hasta el domingo 22. Vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas, o hace tu pedido en las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Marco Olveira. Salazar. Zárate. ¿Y quién acá? Saúl, Salcedo y Tito. Y puede ser Mateo Gamarra. Silva. Y de lateral puede ser Otálvaro también. También, Silva. Pero yo creo que Silva, a la derecha. Sí. Richard, Quintana. Y Cardoso. Cardoso suspendido. Tenés razón con Gómez, ¿qué digo? ¿Qué estupidez digo? Perdón. Está suspendido. ¿Y quién juega ahí? Recalde no está. ¿Y quién va a jugar ahí? ¿Quién tiene...? Y Vieral, no sé si va a poner o... Ahí tiene razón de Ahí está la duda. Sí. Ayer fue un muy buen partido, por cierto, en esa posición. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo. Sí. En el primero nadie lo jugó. Pero de contra puede salir Santiago Veral para hacer algo. Sí. En la asistencia principalmente, así como
Y él generó la jugada del Partido penal ayer. Sí. e hizo el pase para el segundo gol. Y estamos con Julio César Cáceres ahora. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andás vos, Julio? Acá estamos, Arturo, a 1000 por hora, pensando. Ya esperando vuelo. Sí, ya hicimos la práctica de la mañana y ya ahora además esperando ya para partir para Santa Fe. Sí, señor, hablamos con Quique Landaida, hablamos de Elías Ayala, Rodolfo Argüello, Jeremy Flor, Axel Alfonso, preguntarás por qué no, el caso de ellos. Todo con buena impresión, como lo dijo Quique Landaida, ¿no? Sí, la verdad que nosotros estamos a la vez contentos con los chicos, ¿verdad? Del trabajo que vienen realizando todo el equipo, de la parte baja, de las inferiores, de la coordinación de los Monzón y de los entrenadores que vienen trabajando hace años, también integrando también gente para ir acrecentando más también el trabajo y siempre dándole valor, y más que nunca hoy el día, en el sentido de darle valor, es la oportunidad que hoy se presenta en el club, y no todas las veces pasa estas cosas, ¿verdad? De promocionar muchos jugadores de la base y que te den esa impresión de la buena preparación, quizás algunos mucho mejor y otros menos, ¿verdad? Entonces, pero es parte del crecimiento y hoy se presentan y estamos contentos con ellos por las oportunidades que estamos dando, ¿verdad? Bueno, esto dentro del orden doméstico es mayor oportunidad, y en Copa Libertadores de América no podrá estar Cardoso, no podrá estar Marco Gómez, está para volver Richard, Ale Silva va a ser titular, contanos. Bueno, la verdad que no tenemos la posibilidad de contar con Fernando ni con Gómez por la suspensión, y bueno, Richard ha entrenado también normal hoy, ¿verdad? Esperando que pueda estar bien a plenitud el día del partido, ¿verdad? Y lo de Ale a nosotros también nos pone contentos, porque es un jugador que quizás no ha relucido tanto su trabajo en los últimos partidos, con muchas dificultades, pero siempre nos ha dado, siempre ha colaborado siempre con el equipo desde el comienzo de año. Todos tuvimos también un bajón en algún momento, ¿verdad? De los partidos continuos que estamos teniendo, ¿verdad? Pero siempre apostando en la jerarquía de ellos y la experiencia, ¿verdad? Además, todavía en este tipo de partidos pensamos igual con lo de Ale, pensamos con lo de Tucu, lo vamos a definir eso el día de mañana, ¿verdad? Julio, y al no estar Fernando Cardoso y tampoco disponible Recalde, que fueron tus dos volantes por izquierda, generalmente en Copa Libertadores, ¿quién es tu opción 1 para ese puesto? ¿En qué estás pensando allí? Bueno, no estamos de opciones, estamos variando, ¿verdad? Pensando en el último partido lo tenemos lo que podríamos también plantear, lo que fue también lo de Mateo con Tito o Tito en la posición normal, ¿verdad? Por eso digo que hoy, esperando un poco también mirar mejor, tuvimos dos prácticas de minutos cortos hoy con dos opciones, ¿verdad? Entonces mañana vamos a volver a parar bien, porque también en lo que ayer jugaron 2-3 tenemos opciones con ellos, entonces hoy era día de recuperación y mañana vamos a hacer un parado ya a la tarde, ya pensando en el partido, ¿verdad? Entonces vamos a esperar ese momento de descanso de ellos y decidir en horas de la tarde con qué jugadores y con qué opciones vamos a optar para ese partido. Es cierto, ya lo venías diciendo en este caso que vas barajando alternativas, pero te planteo otra por el lado derecho, porque fue un cambio que repetiste varias veces en algunos partidos, la fórmula Otálvaro de lateral, Salazar de volante. ¿Podría ser opción para arrancar ahora, o por lo menos de entrada no estarían tus planes para el miércoles? No, la verdad que nosotros venimos barajando esas opciones, porque son opciones válidas, y más que nunca que hoy Fernando era una de nuestras opciones, ¿verdad? Que nos podían cubrir ambas zonas, tanto por derecha como por izquierda. Hoy fallando, o sea, que la lesión también de Jorge también, que también en algún momento lo habíamos usado como esa opción, ¿verdad? Pero
no lo veo mal también. Esa última vamos a tener dinámica y nuestra marca, solamente quizás en creaciones de juego, eso es lo que tendríamos dificultad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cuidar todos los detalles porque puntuar es principal para nosotros, y después nos jugaremos igual también la vuelta acá en casa, el clásico, ¿verdad? Hoy tenemos más lesionados, con algunos recuperados y otros no. Lo de Antolín ya está recuperado, está respondiendo bastante bien también. Entonces, allá sabemos que Colón también va a tener que jugarse, porque juega también de local el último partido y va a tener que definir afuera el último, ¿verdad? Entonces hay que ir mirando esas opciones y hacer un juego tácticamente bien disciplinado y también buscar en ese transcurso del partido, buscar las mejores opciones, ¿verdad? Vamos a llevar los jugadores que tenemos disponibles, que nos pueda dar la mano, y esperemos que estén a plenitud y a la altura de ese compromiso. Sobre el punto, Julio, lo de Antolín, ¿es más para el fin de semana, para el clásico, o ya podría estar también el miércoles? Y nosotros lo venimos llevando con tiempo con Antolín, y claro que si se presenta la posibilidad, la opción para él, lo vamos a meter adentro, ¿verdad? Pero de momento lo estamos teniendo también como alternativa, ¿verdad? El rival Colón nos dio la sensación que juega bien colectivamente, le falta condición de disparo, me parece que tocan demasiado la pelota, pero se entienden bien, ¿eh? Sí, Arturo, ellos tienen un trabajo con un entrenador que es bastante precavido, cuida todos los detalles, siempre es como decir, vamos primero cuidando el arco primero para empezar a buscar lo que es adelante, es lo que yo pienso, ¿verdad? Y siempre tienen un buen parado, tienen las opciones con esa línea de 3 o las opciones con el 4-1-4-1. Creería, ¿verdad?, que podría optar por el 4-1-4-1 que acá nos hizo partido, y creo que también contra Cerro utilizó ese mismo formato. Y nosotros acá, el partido contra Colón, la verdad no estuvimos como habíamos planificado, ¿verdad? Y aún así hemos tenido también chance de marcar goles, ¿verdad? Entonces creería que en este partido estaríamos mucho mejor, por lo menos en el parado, y también esperemos estar fino también en las decisiones, porque el equipo, creo que en los últimos partidos hemos errado en las decisiones, ¿verdad? Porque eso es lo importante cuando el jugador tiene el balón, buenas decisiones y buen desembarque de los compañeros que tienen opciones, ¿verdad? Y nosotros vamos a tratar también primero corregir todo eso que veníamos hablando, porque trabajar mucho no lo tuvimos, sí, excepto en esta semana que le dimos un poquito de descanso y 2 días de trabajo, ¿verdad? Hoy terminamos más o menos esa planificación, y mañana es solamente hacer el repaso, concretar bien, analizar bien y ya después esperar el día del partido. Colón anuncia retorno comparativamente al campeonato, aunque quedó fuera. Mantiene la misma base, incluyéndolo a Burián en la portería para el partido en Santa Fe, Garcés, Golf y Delgado, Mesa, Lertora, Aliendro, Bernardi, Teutén, Farías y Beltrán. Es el equipo prácticamente confirmado de Colón, Julio. Sí, nosotros hemos visto también los videos de vuelta de nuestro partido, ver un poquito también las transiciones en defensa, en ataque, que habían jugado también contra Peñarol, un poco ya también con Cerro. Hemos visto, ¿verdad? Por eso digo que nosotros planificamos ese trabajo mirando también todos esos partidos que han jugado en casa. Y bueno, ahora más nosotros siempre hemos hecho muy buenos partidos desde que inició la Copa, y como lo hicimos contra Peñarol y no tuvimos esa ser certero a la hora de marcar goles, ellos tuvieron la oportunidad y nos habían golpeado, pero en los primeros minutos hemos sido también protagonistas en el sentido de tener el balón, de buscar los espacios, explotar los espacios que puedan dejar, y bueno, ahí como siempre digo, uno trata de hacer una planificación, plantear con los jugadores, y después son los jugadores que tienen que realizar dentro de la cancha, ¿verdad? Apostamos mucho a nuestros jugadores, confiamos mucho en ellos,
ya venimos batallando bastante desde el 4 de febrero, todo lo que es el campeonato y Copa, y hemos superado varios compromisos difíciles y de vuelta estamos en una etapa de definiciones, ¿verdad? Como este partido y fundamental este partido sumar y después ver lo que es el último partido. El último partido, después tener una etapa previa otra vez con el mismo rival, pero me parece, con Cerro, digo, me parece, Julio, que todo apunta, da la sensación, porque es así, en lo que será, sin descuidar el clásico de campeonato local, el último ante Cerro en la Olla. Sí, queremos enfocarnos mucho, Arturo, en este partido primero, ¿verdad? Nosotros sabemos el compromiso que viene y vamos a tener que jugar, la verdad. Y yo creo que ningún jugador no va a querer jugar ese clásico. Todos están puestos a jugar. Sí, todos quieren jugar, sí, así es. Todos quieren jugar y ya sea cualquier dificultad que tengamos, siempre todos van a querer jugar y es la fiesta más grande de nuestro fútbol, ¿verdad? Entonces ellos están todos preparados y más que nunca nosotros tratamos de inculcar eso, ¿verdad? Más todavía los jugadores que hoy día hemos promocionado mucho, ellos saben de la inferior y viene esa competencia, ¿verdad? Ese deseo de jugarla y la de ganarla, ¿verdad? Pero primero tenemos que pensar en el primero, que es Colón, que es el partido importante, donde vuelvo a repetir que va a ser importante sumar para pensar positivamente en lo que viene, ¿verdad? Respecto a la Copa, ¿verdad? Después lo que es el torneo también, nosotros sabemos que estamos alejados, pero no vamos a renunciar a nada, vamos a tratar siempre de poner lo mejor para seguir sumando, porque todo para nosotros es importante, para el futuro también es importante, toda la sumativa de puntos y después el partido de Copa, ¿verdad? Que son puntos vitales y son definitivos, ¿verdad? Para intentar pasar siempre la siguiente ronda de lo que es la Libertadores. Para sacarnos la curiosidad, al decirlo titular. No, te mentiría, Arturo, si yo te digo que sí, ¿verdad? Porque las opciones que venimos manejando especialmente son del lado derecho, ¿verdad? Creo que estamos más convencidos por el lado izquierdo de lo que ya venimos trabajando, ¿verdad? Entonces, yo solamente no quiero poner en duda a mis jugadores, sino darle siempre confianza, ¿verdad? Entonces, por esa razón nosotros habíamos entrenado hoy con dos formaciones distintas y sin esos jugadores, porque ayer jugaron y lo tenemos en cuenta para el día del partido. Entonces no entré en esa duda. Entramos siempre en la mente positiva y esperando siempre que ellos puedan responder al máximo, pero todas las opciones que tengamos son pensadas en el bien del equipo y esperando siempre la respuesta de ellos. Y bueno, Julio, feliz viaje. Hablamos, Ale, porque estará más que motivado por lo que hizo ayer el mismo Santiago Vera, que ya lo hablaste. El caso de Santiago Vera completó el partido, jugó todo el partido. Julio, un saludo muy especial para vos, feliz viaje y bueno, a los paraguayos lo mejor, todos coincidentemente jugando afuera del país. Gracias, Julio, muy amable. Gracias, Arturo. Gracias. Julio César Cáceres, ¿qué sacamos? ¿Que puede jugar Torre a la izquierda? Sí, sí. Casi confirmado eso. Sí, porque... ¿Y con Paiva arriba? Arriba no... No, yo no le voy a preguntar porque si por físico tiene que jugar Walter González. Y últimamente con gol igualmente, pues estira el gol. No, si va Torre a la izquierda para meter centro me parece que es Walter. ¿Y quién es? El ideal. Pero yo creo que el hecho que Paiva no estuvo ayer es porque va a ser titular. ¿Y cuántos minutos jugó Walter? Y Walter entró 20. Igual. ¿Cuánto? 20, 25. No, yo tampoco mucho, no es que estuvo demasiado tiempo en la cancha. Yo digo si por arriba, metiendo, sacando, el niño Jorge decía golf y ¿cómo es? Los dos centrales. Es lento, golf. Los dos se mantienen. Sí. Los dos sí, mantiene casi Colón es el mismo equipo. No, yo no estoy leyendo lo que dice los medios argentinos, sí. no es cosa mía. Y es el más lento, es Para el más experimentado Golds, pero es de lo más complicado. ¿Cómo se llama nuestro colega niño argentino que solemos hablar con Battagliotti. Battagliotti, sí. Para hablar con Battagliotti.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web ceramicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguay es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hacé tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Eusibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kempton es la solución. Con una Kempton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 y 101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. En Shell, por el mismo precio, cargas calidad superior como Shell Evolux Diesel. El diésel que te ayuda a ahorrar, porque está formulado con aditivos especiales, pero al mismo precio que los diésel comunes. Aprovecha para llenar el tanque ahorrando con Shell Evolux Diesel. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Seguinos en redes sociales como AsismedPY o llamanos al 288-7000. Asismed, toda la vida. La vida es ahora. Ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Bueno, este es el tema de Olimpia. Ya está, ya. Gamarra a la izquierda y más arriba Tito Torres. Sí, dejó entender eso, porque Casi es la como- fórmula que practicó hoy, decía, y que Sí. está barajando otras alternativas, pero mencionaba Lado esa derecho. posibilidad. Sí, del lado derecho. Y el lado derecho, creo yo que las alternativas son, o juega Silva de entrada, o juega Salazar de volante. Y con eso Otálvaro atrás, cosa que ya hizo en varios ¿Y momentos el del del partido. centro para quién? Y ahí va a tener que pelear Payo o Porque González. Pero Olimpia tiene esa característica. Pum. Miguel Ángel Piazza en otras versiones. ¿Te acuerdas de Miguel Ángel Piazza? Sí, me recuerdo. ¿De qué te acuerdas de él? Piazza, lateral izquierdo. ¿Qué te acuerdas de él? Como técnico, ¿Qué te decía? las cosas muy sencillas, Así mismo. sin complicar. Así mismo, como dice Denis Caniza. Y ese caso, Sí. sin complicarse. Así es. Pum, pum. Y cuanto más te el pelota en campo ajeno, mejor para nosotros, decía él. Miguel Ángel Piazza. Uno de los jugadores de la mesita de luz de Cubilla. Lo llevó a Newell's. Sí. Apenas se fue a Newell's, lo llevó a él y a Talavera. A los dos le llevó como jugador. A Piazza y a Talavera. Lo llevó... ¿Vos te acordás de Miguel Ángel Piazza? No, no sé quién es obviamente, pero no No tenía ni idea. no lo vi jugar y tampoco, No, en su época de no, técnico. no sabe ni de quién te hablo. ¿O sabe de quién te hablo? No, sé quién es, pero Pero- principalmente por lo que usted cuenta siempre. Vos niño, Jorge. No. Vos hablas con el fútbol, La verdad, Denis la debe más comprender cualidad. que los técnicos eran mucho más expresivos que hoy. Creo que estoy como Salvo Cáceres. gran parte de la audiencia, señor, perdido. ¿Cómo? Como gran parte de la audiencia. Que estoy dando al pedo, decís vos. Y por lo menos lo ubicamos a Piazza. ¿Cómo Yo- no le yo vamos a ubicar? ubico y la Pero oyente no, no. ¿qué número? ¿Qué ¿Qué número? número? Técnicamente, Enséñale, pelá. 40 años para abajo la mayoría de Pelá. nuestros oyentes. Miguel Ángel Piazza, ¿qué número tenemos, niño? 618 4700. El gol que le hizo a Boca. No me acuerdo. Mira, en tu, El 79, el gol que le hace a Boca. No. en tu computadora. No, mira. pero periodista. No, pero no lo presidente del círculo de periodistas. No, pero podés entrar a no buscar sabe y- quién es Piazza. ¿Qué querés que llame a los Sé oyentes? quién es, pero políticamente no lo vi jugar. Gustavito, que le enseñe pues, al niño Jorge quién es Miguel Ángel Piazza. Y lógico está guardando que llamen. Yo sé si está guardando por... Vende, pues.
Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala. Para cada parte de tu vida, Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Barte, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold en media cancha. Seguimos en el mes de mamá, 3.550 millones en premios con CNT. Una gran Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.200 millones, una Hilux y salen sí o sí. 100 premios en efectivo, 2 Suzuki Swift 0 kilómetros, pedí CNT, Sheporemoy. Llámele a Víctor Villalba para decirle que le miran al niño Jorge, porque dice que ustedes desconocen quién es Miguel Ángel Piazza. Yo a esta altura de mi carrera ya no puedo entender estas cosas. Hola. 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 Sí. ¿Por qué me no ponen más ya fútbol a la Olimpia de la mañana romper los huevos ya, comandante? ¿Por qué, Pío me chata? Si no, deja de tener razón. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos, muy fácil de usar y seca en un minuto. École Oicoite, pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano, conseguirlo al por mayor en Proven y sea llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regalamos, regala Avemaiflores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar, representa y distribuye Autologic S.A. Podía dejar correr la pelota Piazza, Gatti, pero le pica la pelota en un ángel de desvía contra el poste derecho. Pero la duda estaba en eso. El propio Miguel Ángel Piazza confiesa, en su mente tiró al arco. Él acá no sabía si era directo o indirecto, porque el juez sanciona indirecto. Y llega aquí, se junto a él y él le pega. La pelota le pica y se le mete a Gatti. Para el segundo gol de Olimpia, el primero hizo Osvaldo Aquino en la boca del arco. Hola. Arturo, sí. Nosotros en lo de la generación de los 37, 38 años no le conocemos a Piazza. ¿Puedo hablar un segundito de mi querido Cerro Porteño, Arturo? Sí. Es fácil ser generoso con la plata ajena, pero si vos ya te diste cuenta que saliste campeón apenas como salió Cerro y traer 5 refuerzos, con eso te das cuenta que no te sirve de nada, es muy poco. O invertís bien como para ganar algo importante, o te quedás en el molde, Arturo. Con esos 5 refuerzos no hicimos nada. Estoy pichado como cerrista, no tenemos equipo. La reacción del hincha de Cerro. El Klauseman, Piazza, son muy parecidos hasta la forma de jugar. Después vino Klauseman, el argentino. Ahí no manejamos, porque quieren hablar del tema Cerro. Vamos a hablar del tema Cerro. Sí. Preocupante. Muchos gente de Cerro del otro lado, se están reportando. Sí, porque aparte de los resultados futbolísticamente hace varias fechas se viene desinflando. Entonces, o sea, Gustavito, vení. Gustavito va a venir. ¿Le va a dedicar a Víctor Villalba? ¿A vos te va a dedicar? Hoy ya me dijo esta mañana. No, pero tiene que quedar fuera de la Libertadores para que se cumpla lo de Gustavito. Sin el pan y sin la torta. En el caso tuyo era sin el pan. No, campeón no, pero va a pasar de ronda. Efecto dominó. Pobre Patiño, por favor, pobre Patiño. Yo le sentía una pierna no me tenía en la cancha. Pobre Patiño. Pero ¿cómo los jugadores de Libertad soportan bien doble competencia? No, es Libertad, hablamos Cerro. No, pero Víctor, no está entendiendo. Si se elimina de fase de grupo de Libertadores, te doy la razón. 100%. Dejános ahí, que dirija el programa soy yo. Ahora el día en que vos quieras dirigir un programa. Arturo me arruina en Instagram. Pero lo que yo no entiendo, ¿para qué me llamaste? Tú sigues más puteador al aire. Yo no te puteé, que atrevido fuiste vos. La tabla le quedó. No, espera. Sí, sabemos, Gustavito. Pero no vayas sé que está 6 puntos abajo. Espera. No hace falta leer el diario para saber. Olimpia le puede alcanzar. Sí, pero 5 todavía. La historia te dice Gustavito, había dicho antes, estamos en el Instagram, ¿verdad? Arturo Cerro se va a caer a pedazos, hijo. Sí, físicamente. Físicamente, no por incapacidad, no va a tener respuesta. Sí. Eso es lo que... Sí, Chiqui no es inteligente también, agrega. En saber cambiar. ¿Se está cayendo a pedazos o no? Todavía, no sé.
¿Qué? ¿Se está cayendo a pedazos? No, todavía no sé. Yo a Cerro le veo que está cayendo futbolísticamente, no físicamente. Es futbolístico el problema de Cerro. El problema de Cerro es niño. No, físicamente cae futbolísticamente, no, o sea, las dos cosas. Pero los jugadores siguen corriendo, siguen jugando. Futbolístico, no les sale futbolísticamente las cosas a Cerro. Que sigas corriendo si no te ayuda el físico, niño, peor todavía. No le sale. Por la lesión, dice él, por la lesión, dice él, ¿verdad? Por las lesiones. Por la lesión al comienzo. Por las lesiones. De la primera lesión. Entonces, al porque comienzo. salen al paso Patiño, Chiqui Arce, dice, a mí me parece ridículo que comparen fútbol exterior con el fútbol paraguayo, porque ahora recién tenemos este ritmo, digo, Chiqui, ¿por qué digo eso? Porque no están acostumbrados. ¿De qué te vale de que vos la vas a jugar a tu y sabes bien que no está físicamente bien? Es una lección a ustedes dos le está dando. A Denis le saco. ¿De qué te vale? Pero es que cambia sí tu cara, Carrascal está más impreciso que yo jugando. Pero no sí te en vayas. carrera. Comentario populista. Comentario populista, ¿le gusta, Vito? Sí, sos muy populista, Gustavo. Ahora Esta vez sos. Claro, Ahora vos sos. populista, porque ese se va a caer a pedazos, pues es fácil. ¿Cuántos equipos en la Copa? Ya se me mezcló este año. ¿Este año la Copa? ¿Libertadores? En paraguayo. No, de la Copa Libertadores. 32, Bueno, 32 participantes. equipos. De los 32 equipos, vos mirás los nombres y hay 2 o 3 candidatos. A los 30 restantes, yo voy a decir, se va a caer físicamente, porque vos sabés que en un 95% de los demás se van a terminar eliminando. Y entre eso están Cerro, Olimpia, Libertad y compañía. Dijeron eso. Dijeron que Cerro se iba a caer a pedazos físicamente. No dijeron. No, porque no va a periodismo populista. Pero... O si no, es fácil entrar así. Se va a caer. Vamos a ver primero los hechos en la cancha y a partir de ahí vamos a ver. No hacemos periodismo de adivinanza a ver qué puede pasar. Lo tuyo es. Pero sí, ¿por qué le está desde lo que tiene nuestro plantel. Porque tiene mucho más plantel que Cerro que Olimpia. Eso es lo que yo dije. Tiene más jugadores, sobra. Es más, ni siente la ausencia de Julio Enciso, por ejemplo. Cerro sí, Morales se lesiona, sintió. No hay otro, no tiene. Es muy fuerte ya lo que le está. Es muy fuerte porque está diciendo cosas obvias. Por eso es muy fuerte. No descubriste con ¿qué estás descubriendo? La luz, le estás descubriendo. Nada, no está diciendo. Yo opino lo que veo. Acá solución lo que tiene que ver, chiquismo. Vos sos chiqui. ¿Cuál es la solución? Chiquilepi. Pero solución. Y Chiqui el mismo. Vos sabés que Chiqui está en su cabeza buscando la solución, pero no encuentra con hermano. Acá está. Le debe su cabeza, le está moviendo toda la cabeza provocando. ¿Cuál es la solución? Y él tiene que buscar, pero está difícil, no tiene. Es lo que tiene. Los planteles cortos y bueno, y que va a salir, va a sacar su plata, va a salir a contratar a los jugadores. Y no tiene. Y con lo que tiene. Hasta ahí. Para el año que viene, si continúa así el campeonato de este ritmo, tiene que contratar a 3, dije. No tiene billetera, Zapata. Y no tiene, hasta acá tiene. Entonces, ¿qué va a hacer? Hasta Moreno Martín llegó y más. Eso no le da la razón a Víctor Villalba. Y no porque el Libertadores sigue en carrera y va a clasificar. Va a clasificar. Es lo que dice. Yo no dije lo que se va a eliminar. No, vos dijiste se va a quedar sin yo estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Niño, que futbolísticamente el problema de Cerro hoy en día, no físicamente, porque siguen corriendo los jugadores. ¿Y cómo correr? Y por las lesiones. ¿Por qué no jugó Claudio Aquino titular este partido? No, y futbolísticamente se no aguantan. Y no, para 2 partidos seguidos no le da. ¿Cómo que no van a aguantar, amigo, equipo grande? En eso tiene razón. No aguanta, si no Claudio Aquino va a entrar Carrascal. No aguanta. Y eso hace que futbolísticamente tampoco rinda. Por eso Carrascal está impreciso. Porque viene cargado. Que le dejamos todavía acá hasta que venga Pancho Casero. No sé. Carrascal no podía parar una pelota, hermano, porque está sobrecargado. No, este es de Campeche, dice que sos populista, dice el niño. Y populista. Vos sos populista. Se va a caer. Sí, populista. Comienza un torneo de Copa y vamos a ser sinceros. Bueno, ahí voy a ser lapidario. En un 90% sabe que Cerro va a quedar fuera. De cada Copa que comience. Vamos a ser sinceros. ¿Que querés que sea sincero? Bueno, entonces voy a sacar entonces ya el cassette. En los equipos paraguayos, ahí ya le meto a todo. Ahí ya le meto a Libertad, Olimpia, Cerro, o sea que en un 90% van a quedar fuera. Con este nuevo formato. Ya pasó el formato de que Nacional hasta aquí llegaba con fácil. Ese fue el último con formato medio chiripazo de un equipo que puede llegar a una final de con este Paraguay. nivel que tiene cada equipo paraguayo también. Por eso, es un todo. Es un todo. Y bueno, y si no pero hablamos del primer semestre, no me gusta ver. El primer semestre de fase de lo que grupo. más le conviene es tratar de pasar hasta donde llega y va sumando esa platita y a partir del mano a mano puede pasar cualquier cosa. Pero ver qué puede darse en la Copa. Que se van a eliminar algún día. O sea, ni Olimpia, ni Cerro, ni Libertad van a ser campeones de la Libertadores. No, pero es que esa es una cuestión lógica, no hay... ¿Qué tenía que hacer Cerro? Pero tampoco son un genio, Gustavito, por descubrir que ni Olimpia, ni Libertad, ni Cerro van a ganar la Libertadores. ¿Qué tenía que haber hecho Cerro? A ver, Gustavito, ¿qué tenía que haber hecho Cerro? ¿Qué tenía que haber hecho Cerro? Gustavito. Por supuesto que no van a No hace ganar. falta ser genio. Espera. Responde el acusado. No, lo único que yo dije... Sí, yo entiendo lo que dijiste. Que Cerro se puede quedar sin el pan y sin la torta. Si es que Chiqui no es inteligente.
y quiere meter el mismo equipo en los dos torneos, dije, ¿verdad? ¿Por qué Chiqui no fue inteligente? ¿Por qué no optó por un campeonato nomás? Ahora se va a quedar sin espacio todo porque usted dice no va a salir campeón y tampoco va a salir campeón en la apertura. Entonces, pero hablamos del primer semestre, va a pasar a segunda ronda, va a pasar a segunda ronda. Después en el clausura vamos a ver qué pasa. Niño, deportivamente, ¿por qué cada deportiva? Chiripero nomás, niño. Dijo y le está saliendo. Pero no, pero chiripero. Porque Eden y Caniza que no te da crédito, pues. No le doy crédito. Es que nadie no me da crédito. Qué tontería, qué boludez está diciendo Arturo Rubín, le da espacio para así boludez y el operador nomás. Así ni decían. Nosotros no. Y siguen diciendo, habilitar la línea y siguen diciendo. Ahora vos tenés este juego. No sé, digo, corta. Vamos a habilitar. 618 4700. 618 4700. Te fuiste ya, no que te vas, te fuiste. Así mismo. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un corte de servicio y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Guaira Pisos para sus pisos cerámicos, porcelanato, juego de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Solar del Tuy, Camilo Lucas, San Lorenzo, ruta 2, Capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5, y Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Hay que llamarle a Trovadio Duarte. Está allá Trovadio, en Ecuador te va a dar. Él te va a hablar Trovadio. Hola. Hola Arturo, ¿cómo estamos? Sí. Gustavito demasiado populista ya, Dios mío, por favor. Muy repetitivo y lo de Piazza, es lo que yo digo. Si hay gente que no le conoce. No. Hola. Hola, comandante. Sí. Cuando Gustavito deje de ser olimpista, enfermo, fanático, puede opinar ahí en la mesa. El problema, otro compañero nuestro virtual, el arquitecto Garagoto. El problema de Cerro es que Arce preparó un solo equipo, no supo armar un equipo alternativo. Sencillo, él le dedica a Víctor. Hola. Arturo. Sí. Dos cosas. Primero, con respecto a lo de Piazza, ¿vos crees que tenés oyentes de la edad de Benicio y de Gaspar Aníbal Noguera solamente? Y no es así, Arturo. Eso te aclaro ya. Los jóvenes no le conocemos, Arturo. ¿No querés que hable de Piazza? No, yo te digo más que los jóvenes no le conocemos. Yo eso estoy con vos. Pero que vos no querés que yo hable más del pasado, que me olvide de Piazza. No, podemos hablar, Arturo. Yo te digo más que los jóvenes no le conocemos, eso nomás. Pero a uno no te gustaría conocer parte de la historia de que fue técnico de Olimpia. Sí, claro que sí, Arturo. Más el fútbol paraguayo. Yo soy cerrista, ¿verdad? Pero escucharle así a jugadores de Olimpia, de Cerro, de Guaraní, de Libertad y eso, me gusta, claro que me gusta. Yo te digo más que no le conozco. De que quiero escuchar historia, quiero escuchar. Ah, bueno. Y lo otro, Arturo, nomás era lo siguiente. Recién dijo Gustavito una verdad muy cierta. Para mí, Arce se confió mucho en los juveniles de Cerro para este torneo, pensando que ya estaban maduros, y hay algunos que están verdes todavía, Arturo. Entonces, Cerro armó un equipo fuerte, competitivo, de los cuales se le cayeron dos piezas fundamentales, que eran el Chico Díaz y Robert Morales. Se intentó suplir sus lugares y no se encuentra, Arturo. Famoso cuando juega a un club y pierde, te dice, ¿por qué no jugó fulano? ¿O por qué no le metió al otro? ¿Verdad? Y hoy en día eso no dice el cerrista porque sabe que no hay otro. Se está poniendo lo mejor que se tiene. ¿Cómo te llamas? Pablo me llamo, Arturo. ¿Pablo o Pablo? Pablo. Hoy Pablo, ¿qué es Cerro para vos? ¿Vos le ves indeciso, jugadores que no están maduros, lo relacionado que comentás, incertidumbre de futuro le ves a Cerro en la Copa? Lo que dijiste, Arturo, Cerro hoy en día es incertidumbre, porque no sabes, mañana te puede hacer un partidazo contra Peñarol jugando con los titulares, y después viene el fin de semana el partido contra Olimpia, y hay que ver qué pone, porque después el miércoles tenemos Olimpia otra vez por Copa. Sí. Entonces, Cerro está rebuscándose entre lo que tiene, como dijo Arce la pasada en conferencia de prensa. ¿A quién lo pongo? Debutó un pendejo de 17 años jugando bien, pero no debutó porque jugó bien, porque jugaba bien, debutó por necesidad, porque no hay otro. Sí, el lateral derecho. Gracias, Pablo. Sí, gracias. Exactamente. Gracias, Pablo. Gracias. Hola. Pero usted tiene que hablar a Víctor y el niño. Y vos también, Denis. Hola.
Sí. Sí. Es cierto lo que dice Gustavito, populismo, obvio, pero a la gente le gusta, el quilombo le gusta. Ah, quiere decir que Gustavito hace quilombo. Hola. 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 Sí. Arturo, ¿te puedo pedir un favor, Arturo? Encarecidamente. No llamarle tampoco a Chiquiarse o a Juan José Zapaya a hablar con ellos. Vamos ya en dominio de Cuerda, Arturo, por favor. Pero Juan José no atiende. Chiquiarse habla en conferencia. Chiquiarse dijo que da a entender que se cortan los partidos adrede. Sí, sí que ve para cosas cortarle raras el ritmo a Cerro. Que le... y que se cortan, en cuanto a tiempo, Gustavito. La gran... Popio ese grosero, Denis. Denis, ¿puedo ser grosero? No voy a ser. Denis, cuídame, porque vos sos resco, me tenés que entender, ¿verdad? Y tampoco sos un pendejo, ¿verdad? No. Tenés tu año, como yo también tengo mi año. Hola, no hace falta que diga, ¿verdad? Hola. 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 ¿Quién toca el timbre? Hola. Arturo. Sí. Gustavito, no es demasiado fácil es su análisis con diario abierto, ¿no? Habla. Sí. O sea, más evidente que decimos, estamos casi todo el mundo que cada pedazo es lo que inventó el tipo. Es que Gustavito dijo hace un mes, hola. Hola. Cambia tu cara, Vito. La vida del fútbol tiene eso. ¿Por qué viste pichar? Hola. Arturo. Sí. Le doy una zona a Gustavito, será. Porque Cerro legalmente se está cayendo. Trajo unos cuantos jugadores, nos sigue y está pagando mucha plata. Le va a llevar mal eso, Arturo. Sí. Una lástima de Chiquiarse. ¿Vos qué edad tenés? 55. Así mismo. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 43 años. Ah, 43. Yo pensé que era mayor. Gracias por llamar. Gracias. Hola. Arturo. Sí. De la época de JJ te escucho. Cuando Rubén Darío era tu secre. No era mi secre. Tengo 42, sí. Arturo, y escuché levemente hablar de Piazza, primer punto. Segundo punto, Gustavito es un golpista encubierto. Porque date cuenta que él critica todo lo que es Cerro y el entorno de Cerro y no critica la vereda del frente para desestabilizar a Cerro, hacer mucho ruido en contra de Cerro. Ah, la voz del coloradismo, por un Paraguay para los que buscan desestabilizar. Vos sos de la voz del coloradismo, la hizo vos, Gustavito. La voz del coloradismo, Gustavito. Ahora entiendo. Su mente pues es la voz del coloradismo, por un Paraguay... ¿Cómo decía la voz del coloradismo a las 8 de la noche? La voz del coloradismo. Por un Paraguay grande, próspero y feliz. Por la vigencia permanente de la paz, la democracia, la justicia social y la libertad del glorioso pueblo paraguayo. Contra la prédica política subversiva. Vos sos un subversivo. Este es un subversivo. Así se entiende. Hola. Comandante. Sí. ¿Cómo están? Quiero decir algo a Gustavito con todo respeto, o sea, espectacular como operador, DJ y todo, porque tiene una trayectoria de la gran puta como eso, ¿verdad? Pero me ha sido fácil poder hablar con el diario el lunes. El ejemplo que pone Gustavito es como si fuera que vos decís mañana va a llover y entras ahí en la app y te marca lluvia. Todos los equipos que iban a sufrir eso, sabiendo el calendario que le venía. Correcto, que no era solamente Cerro lo que dice el oyente. Hola. Hola, Arturo. Señora. Quiero decir nomás que Gustavito ponerle que es populista, pero están entre 5 y no pueden tampoco dar una solución para Cerro. Entonces, ¿en qué quedamos? Tira, soreñaña la cuñácera. Están entre 5 y no pueden hacer. Acá no va a estar la solución, señora. Hola. El número que marcó. No sé. Hola. Arturo. Le habló Francisco López. Hola. Arturo, ¿cómo te va? Te escucho. O sea, estoy manejando y sale muy mal la comunicación. Un saludo para el niño. Él va a saber quién soy por la voz. ¿Te escuchas? Hola, ¿me estás escuchando, Arturo? Disculpa. ¿Sabe quién soy? Dice. Sale entrecortado, pero no le reconozco la voz. ¿Sabe quién soy? Dice. Saludos. ¿Quién es él, niño? No le reconocí. ¿Qué escuchaste? Escuché, Arturo, quería, mira, yo soy, ¿cómo te voy a decir? Como dice Julio Santos, te sigo siempre, y me cuesta muchísimas veces entrar en el programa, y esta es la primera vez que estoy entrando. Sí. Yo quería opinar sobre Cerro, ¿verdad?
que es mi club, ¿verdad? Soy fanático vivo de fútbol, veo todo el día fútbol, cada vez que estoy en casa, por supuesto. Decime una cosa, Cerro, la prioridad de Cerro, ¿cuál es? Al comenzar el torneo, ¿cuál es? ¿La prioridad de Cerro? Sí, ¿qué torneo era? Y no descuidar la Copa, el campeonato de primera. Sí, pero le dio prioridad a la No, Copa no, a Libertadores, cumplir ¿verdad? una gran campaña en la Copa, por eso hizo lo que hizo, no. Bueno, eso es la primera cosa, Bueno, lo segundo, trajo 3 refuerzos. Para mí, William Rivero fue un muy buen jugador en la Copa Libertadores pasada que le vimos, llegó a semifinales. Sí. Inclusive muchos de ustedes le mencionaron para la selección, ¿cierto o no? A mí no me menciones, los compañeros habrán dicho. Yo no dije, ¿vos dijiste? No, selección. ¿Vos dijiste? No, yo no te estoy diciendo en forma personal eso. Ah, bueno, otro jugador. Bueno, segundo, trajo Piri Gamota. ¿Quién no le quiere en Paraguay a Piri Gamota? Ahora sí, con el diario sí, ahora a lo mejor todo dura. ¿Verdad? Sí. Bueno, jugador de selección. Otra cosa, Moreno Martín. Yo siempre quise, cuando le veía jugar, siempre quise que venga a Cerro. Sí. ¿Qué no le va a querer a Moreno Martín en Paraguay? Ahora sí, con el diario, como dicen los oyentes, con el diario siguiente. ¿Verdad? Sí. Y otra cosa. Sí. Otra cosa. Chiqui, el mejor, yo le critiqué en su comienzo con la selección. Otra cosa. El mejor técnico del fútbol paraguayo es Chiqui Arce lejos. Y hay gente de Cerro que le critican. Imagínate lo que es. Bueno. Y Cerro está último en el torneo local, pregunto. No, vos sabés que no está último. Y bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando, viejo? Espera un ratito, viejo. No responde. Espera. De que Moreno Martín no esté pasando por buen momento, o Piri Gamota, Espera un ratito. o William Rivero. Esperana. Lo que vos te llamás, no vas a decir cómo te llamás, ¿verdad? Inventá un nombre si ¿Querés querés. que te diga? Y si querés decir... ¿Querés que te diga? Soy tío de tu ex voz comercial. ¿Quién? Soy tío de tu ex voz comercial. ¿Y qué sos de Diego Maqueda, de Jaime Maqueda? Yo soy su tío. Bueno, escúchame, tío, atendeme bien, tío. Atendeme bien lo que te voy a decir. ¿Me escuchás, tío? Sí, te escucho. Escúchame bien, tío. Lo que digo, Gustavito, es que Cerro no iba a aguantar físicamente. No escuché bien esa parte, Arturo. Y eso nomás, y se va a quedar a pedazos porque no va a aguantar, dijo Gustavito. Acá... Negativo. Está equivocado. Tío, ¿qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. ¿Qué es lo que vos criticás, tío, al final? Lo que yo critico es que hay muchos que opinan y no saben opinar, no saben de fútbol. Eso está incluido Gustavito. No Ahí está incluido Gustavito, o el hincha de Cerro. Sí, está incluido Gustavito. Bueno, y para Gustavito aparte dedicale. Se tiene que sacar la camiseta para hablar. Y está bien, es lo que dice el tío. Sacate la camiseta. Así es, ¿verdad? Sí, sencillo. Yo opinión. Te voy a opinar de Olimpia, de lo que sea te voy a opinar, pero te voy a opinar objetivamente. Gustavito no es objetivo. ¿Cómo? Él no es objetivo, él es parcialista, tiene un bando. No, es muy parcialista. Es muy parcialista. Gracias, tío, muy amable. Cortamos con el tío. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, saludos a todos. Lo que dice que él tiene que sacarse la camiseta. No. Bienvenido. Hola. Arturo. Sí. Para dar una opinión sobre el fútbol, uno tiene que ser parcial. No tiene que irse hacia un solo imparcial. Eso es lo que... Imparcial, correcto, imparcial. Pues no puede ser que siempre, cada vez que él entra, es solamente Cerro. Y su equipito ya es ese que tiene como... Hola. Oye, tío, o sea... ¿Vale? Yo analizo y tío, oye, tío. ¿Cómo se ve que demasiado entiende de fútbol, man? ¿A quién? Hay que estar rocker, man. Al tío, va. Sí, ese que estaba hablando hace rato. El tío.
Dejarla de ni camisa ahí, hay que analicen más que el tío. ¿Quién es este tío? Bueno, ¿sabes qué viene, carajo? Uno, a veces me digo... Está de turno y... ¿Quién? Ya se te cargo y Gustavito. No, claro que se hace cargo. ¿Querés dirigir el programa vos? No. Si ya se sentó acá, al contrario, si sentó acá es bien, porque se hizo cargo. Bien vivo y acá. se transmitió porque se hizo cargo. Y si hizo... No, vos no le podés preguntar hacerte cargo cuando ya dijo lo que dijo. El llover sobre mojado, pues. Hola. Arturo. Sí, hacete cargo. Hace rato dijiste vos que Zapata y Chiqui Arce no hablan en la fútbol de los grandes. ¿Por qué eso, No, Juan José le busca a Gerardo y no habla, salvo excepciones. Y Chiqui creo que solamente habla según prensa. Sí. Si nos dicen a nosotros, Pancho, en prensa, va a hablar dentro de 18 días, tenemos que anotar. Sí. No es que vos le llamás a Chiqui Arce. Lo que ideal sería llamarle a Chiqui, hablar con él. Eso es lo ideal. Es lo ideal. Pero acá permiso, nota, no va a hablar, primero habla con este. A vos te toca en el 2026. ¿Cuántos años de contrato tiene Chiqui? 4. Entonces podemos hablar en el 2026. Hola. ¿Quién lo ve este tío? Hace una hora y ya habló, ¿qué querés que haga? Hola. Sí, buen día. Buen día. ¿Qué tal, Arturo? Dos cositas. Primero decirte que yo estuve en el Arcosur cuando el gol de Piazza. Sí, señor. Supuestamente a Hugo Orlando Gatti. Al mismo. Otra cosa, no sé cómo le escuchaba a ese tío, fanático, él dice que el otro es Marcelita, pero... Que habló mucho el tío, veo. Hola, al niño dijo, el niño me conoce y vos me miraste. Primero no reconocí la voz, pero cuando dijo tío, ahí ya me recordé que siempre me escribía antes. Trae por un café cortado, Rodrigo, vos que tenés melena. ¿Qué es lo que te reí? Vos Gustavito no le vaya a tratar así a lo que... que es imparcialista y él... ¿Quién? Él es más fanático que no sé qué, Zapac. Es lo que nos quiso. Tío. ¿Y qué pasó con el tío? Ahí habló media hora. Pues, habló mucho el tío. Bueno, listo, anda, no me sentaste vos. Eso no me quería decir. No, pero anda ya, y poco más nada. Ya está ganando protagonismo que ya hiciste tu descargo. Ahí está el teléfono, vamos a ir a Luis, después con Pancho analizamos el campeonato y... Hola. Hola. Señor. Arturo. Arturo. Te escucho. Primero que nada, el tío Sheraz se pasó, Arturo. Sí, se pasó, tenés razón, se pasó. Sí. Ya dijiste, se pasó. Otra cosa, soy cerrista y no sé por qué se enoja con Gustavito. Tienes razón, Arturo. Son muy envidiosos ahí tu mesa, por lo que veo, Arturo. Son envidiosos, le dio en el ojo. Hay un problema de resto físico y agregarle fútbol realmente también. Pero el punto principal yo veo que es el aspecto físico, Arturo. Y es lo que digo Gustavito, ¿verdad, Pancho? Sí. Hola. Así es. Arturo. Cambia tu cara. Y pasteloso la tío, o sea. ¿Va, Y pasteloso la tío. ¿Y pasteloso el tío? Sí. Un poquito. Pero él dijo, el niño me conoce, digo. Quería dar yo por respeto al niño, sí digo, el niño me conoce. Al niño me conoce. La gran puta de Yerma, o sea, ¿qué tipo de pastel? Por favor, respetale al tío. Hola. Hola, sí, Arturo. Sí. Voy a ser un poquitito más breve que el tío. Sí, a la puta, ahora vamos con el tío. Yo no sé qué inicio brillante dicen que tuvo Cerro en la Libertadores. Ganó sus 2 partidos de local y empató con Olimpia, un partido que no se puede llamar de visitante ni local, ¿verdad? Después se fue cayendo, no tiene futuro, no solo Cerro. Bueno, está bien, señor, gracias por llamar, la culpa la tiene el tío. Hola. Hola, buenas tardes, Arturo. ¿Vos querés hablar? No. Hola. Ya. Arturo, buenas tardes. Sí. Quería saber nomás que el tío tuvo más espacio en la mesa que el mismo Gustavito. Sí, pero ¿cómo comienza vos? Que estás sentado, ¿cómo comienza? Que me conocen niños. El niño me conocen, ahí tuvimos ya 15 minutos. Hola. Arturo. Sí. ¿Cuánto es el salario del tío? Por eso habló tanto. ¡Ah, la puta! ¡Qué plomazo! ¡Qué pasteloso sos, será! ¡Qué pasteloso será! ¡Ah, la puta! Hola.
Hola, comandante. Sí. Dos consultas. ¿El niño cuándo va a dejar de ser niño? Ya seguirá siendo niño hasta que Dios diga basta. Y otra cosa, Gustavito es un gran meteorólogo y un gran pescador. Yo te descalifico. Hola. Hola. Hola Arturo, ¿puedo hacer una preguntita al Recoman? ¿Cómo no? Llamo al 618-4800, al Recoman, dice. Le escucho, ¿qué tal? 700. 700. ¿Qué tal, amigo? Bien, bien. Vos recién dijiste, Denny, que el problema cero no era físico, que era futbolístico. Y ahora te hago una pregunta. Entonces quiere decir que el problema es chiqui. ¿De qué? Que el problema es chiqui, bro. No, el problema es todo Cerro Porteño, ¿verdad? Que está bajando el rendimiento y no le asegura nada en estos casos, ¿verdad? No, fue más directo. Te está diciendo a vos si Chique se equivoca en la conformación, en la alineación, en lo que pretende y cómo juega su equipo. Que al no tener resto tiene que cambiar de esquema, lo que te digo. Así entendí yo. Que si tiene que buscar un pelotazo largo, que lo haga para que se desgaste menos el recorrido. Y futbolístico, dijo, por eso le está diciendo que Chiqui tiene que cambiar de esquema, lo que le está diciendo de hombre. Hola. Hola, Arturo. Sí. Una cosa, si no prioriza también el campeonato local, ¿cómo hace para clasificar la Libertadores el año que viene? Yo le doy la lectura, esa también a Chiqui hace. Le doy esa lectura. Hola. Arturo. Sí. Vos no podés sortear así en un espacio como tuvo el tío. Soles. A la puta con cuadrúpero, cuadro, No respetales, amigo. Son los oyentes. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, no sé por qué insisten en darle tanto espacio a Gustavito. Él lo que dijo fue, vamos a analizar nomás, que Cerro se va a caer a pedazos porque no tiene mucho plantel. Físicamente, ¿correcto? digo, así mismo. Está bien, Arturo, pero pasa lo mismo con 12, Guaraní, Sol, Nacional, con todos pasa. ¿Y qué dijo? Que si Libertad sigue así, va a salir campeón. Con ese mismo criterio te digo yo, el que más puntos suma en el clausura puede salir campeón. Entonces, que ya sea un fenómeno, ya sé yo. No vayan a hacer. Hincha fanático de Cerro, dice Jorge Casal, el tío. Jugó en el triunfo de Pacaraí, el tío. Buen dato. El tío Víctor Villalba, el tío es de Pacaraí, dice Jorge Casal. Y ya lleva Chuma Jorge Casal el cumpleañero. Ese es Chuma Jorge Casal. Sí. Hincha fanático Maneja de todo Cerro. Pacaraí. Jugó en el triunfo de Pacaraí. Hola. Arturo, ¿por qué insisto que es físico el problema? Cuando vos haces mucho tiki-tiki como el que hace Cerro, vos necesitas que los jugadores se anticipen para recibir, para tocar, para recibir, para tocar, y eso pues lleva mucho desgaste. Por eso no están saliendo las jugadas. Ahora, eso sí, hay veces cuando vos haces ese tiki-tiki y no sale, hay que cambiar de forma de jugar, no podemos Eso es lo que insistir. dije, pero es difícil porque ya Arce armó una estrategia de campo. Hola, ¿verdad, Denis? Ya viene jugando años así. Ya viene jugando así. Hola. Hola, comandante. Bueno, comandante, mi posición es que Cerro Valle es peor, comandante, porque no tiene equipo y resto físico menos. O sea, lo que está empezando está bien todavía. Bueno. Iremos a cosas peores. Iremos a cosas peores, Arturo. El tío Pi habló demasiado. Sí, el tío habló muchísimo, Arturo. ¿Por qué se le da y a nosotros corto, Arturo? Ahí nomás. La Paraguaya Inmobiliaria SA presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá con empedrado. Servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria SA. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulas bonos para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard Banco GNB Paraguay. Atención, Capital La Platampeño anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catalina, sobre Ruta 2, casi Sargento Maidana, ex kilómetro 18. La Platampeños, cada vez más cerca tuyo, en Peña Seguro, en Peña, en La Plata. Sí, le hizo, vos sabías que en Cerro Porteño el Olimpia un lateral izquierdo jugó 45 y nunca más. Y el que lo puso era uno de los más emblemáticos jugadores de Cerro y técnico. Yo no digo que el chico haya fallado a los 17 años. Lo que digo que es un compromiso, hermano, lo que voy. Yo tomo la parte literalmente del compromiso al chico, no de cómo haya jugado. Eso es lo que yo digo, es ponerlo en chico, es porque ya no tenés.
Y sí, ya no tenía eso, ya no tenés, en un momento complicado. ya no tenés, hola. Para encuadrar nomás lo que dijo el antecesor, Gustavito critica a Cerro, no le critica a Sol, no le critica a Paraní, no le critica a ningún otro equipo. Por eso me sostengo, es un golpe cubierto. Tira, Sole. Este es el tío niño, que vos le conocés, dice. Ah, mira, no, ¿verdad? Esta es la foto de cuando juegan Triunfo. Acá dice Jorge Casal, el tío señor, dice. Este que dice que al Jorge me conoce, dice. Sí. Claro, pero telefónicamente. Pero te envía el tío, el tío. Damos capítulo cerrado. El último llamado. Hola. Arturo. Sí. El tío no puede transmitir los partidos. Puta, ¿cómo se tomaron con el tío? Llegó Fiesta, la lista para tomar con Fiesta. Es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Electroban te trae grandes ofertas. Visita nuestras sucursales y disfruta de los mejores precios del país. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hola. Hola, Arturo. Sí. 3 cosas. Primero, agradecerle a Dios porque... ¿Por qué? Hola. Oye, sí, yo sé que es otro. Hola, escucho. Hola. Hola. ¿Y después? A vos, mira, me gusta, Vito, último recurso. Hola. Y después no hay nada, ¿no? ¿Qué querés que haga? Se saturó. Bueno, se saturó. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. En Erimark hasta el 31 de mayo, con tus compras desde 200.000 guaraníes, participa al sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vales de combustibles por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Hola. Olimpia viaja, ¿qué hora viaja Olimpia? 17:30. Bueno, ya volvemos. Convertirte en el profesional que querés ser en UXA. Contás con las carreras de rama, ingeniería, empresariales, humanidades y más. Tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles. Por cada 50.000 guaraníes de compra, acceso a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga y te regalamos 1 giga para lo que quieras en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención a nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. ¿Vos crees que Libertad ya campeón? No, falta todavía. ¿Vos crees que Libertad campeón, Denis? Yo creo que sí, Arturo. ¿Vos, Víctor? A punto. No, afirmativo tiene que ser. Acá no hay flam. Y entonces sí. Para Víctor ya era campeón Libertad. ¿Para vos? Sí. Campeón. ¿Para vos? Campeón. Se ve sólido. Sí. Más que eso, los puntos ya que sacó, tiene que ir una desgracia. ¿En qué momento Libertad pierde los puntos? ¿O fue Juguero? En Guaraní, que estaba 7 de ventaja. Sí, Guaraní el torneo pasado tenía 7. Había empatado en la olla y mantuvo 7 de diferencia para empezar la segunda rueda y después cayó y así terminó. no vos pensás que no va a ser Libertad. No, Libertad está muy... Vos dudas, él cree que todavía Cerro puede ser campeón. Pancho sí. Yo le se veo, respeta. a ver, para dejar en claro más, yo le veo un cierto nivel más de complicación, porque al decir ya va a ser campeón suena como muy fácil, ya está. Yo veo que va a tener todavía complicaciones por el No, camino. eso es otra cosa. Yo sé que hay complicaciones, van a encontrar piedras. Pero sigue superando cada partido, no, Libertad. No, lo que dice Víctor Villalba es que Libertad va a ser campeón. Lo que dice Denis Caniza es que Libertad va a ser campeón. Lo que dice Jorge Sosa es que Libertad va a ser campeón. Lo que yo digo que Libertad va a ser campeón. Con esta cantidad de lo que puntos vos decís es que no va a ser campeón.
Lógico, cero no cere. O sea que Cerro se va a recuperar, decís vos, No, políticamente. Libertad depende de Libertad. Claro, ya depende. Y puede perder un partido y puede empatar otro y le va a sacar igual ventaja. ¿Cómo? Otra, pará, Gustavito, la puta pregunta quién le para. Vuelve a Bristol, la prueba más grande del país. Regalamos más 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos. Tu compra será gratis y además por cada compra tenés una cuota de regalo como si fuera poco. En el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Ingresa a bristol.com.py o nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovik ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovik ungüento alivia, mejora un producto de laboratorio Silufar a partir de ahora. Encontrá Mentovik ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Jorge Battagliotti, ¿cómo te va, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, Jorge, contanos de Colón. Cerro Porteño viajó, ya se instaló con Olimpia para el partido en Peñarol y Olimpia juega afuera, es decir, los 5 paraguayos afuera. El primero que salió fue Cerro. Olimpia sale 5:30 de la tarde, Guaireña ya está en Ecuador. Te imaginas los 5 paraguayos afuera. ¿Cómo ves el partido? Contanos, Jorge. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Jorge. Se corta. Colón, ¿cómo está? Se corta. Asado y Fútbol Álamos, Borges Vinos Álamo distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogadón, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tienes, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarma, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-232323. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Retomamos la comunicación con el colega Jorge Battagliotti. Jorge, te decía recién Arturo el tema de que los 5 paraguayos salen al exterior esta fecha, uno de ellos lógicamente Olimpia, que sale a las 17:30 hoy rumbo a Santa Fe. ¿Cuál es la expectativa que se vive allá de cara a ese partido del miércoles? Bueno, acá la expectativa es bastante buena, mucha ilusión por la parcialidad de Colón. Obviamente saben que la clasificación a los octavos de final depende de ellos mismos. Como debe pasar en Olimpia, en Cerro y también en Peñarol, hacen cuestiones matemáticas, pero en Santa Fe saben que con un empate ya se garantizan seguir en Copas, porque lo mismo debe pasar con Olimpia y Cerro, que de salir tercero jugarán la Copa Sudamericana desde los octavos de final. Pero también son conscientes que de ganarle a Olimpia el miércoles tienen grandes chances ya de asegurarse el lugar en los octavos de final, sabiendo también el resultado de Cerro y Peñarol que van a estar jugando mañana martes. Jorge, y vienen siguiendo todo lo de Olimpia, que viene presentando equipos alternativos aquí a nivel local, tiene 2 bajas, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, como que hay dolores de cabeza, entre comillas, para el armado del equipo, según nos decía Julio César Cáceres, porque tiene algunas dudas, principalmente de mitad de cancha para arriba. Sí, acá en Argentina, en Santa Fe, seguimos la campaña más que nada de Cerro y Olimpia, porque bueno, son rivales de Colón. Lo mismo pasa con Fluminense y con Junior por el lado de Unión, pero sí, estamos al tanto de cuando juegan. Sabemos que Colón, al ya haber quedado eliminado del torneo local, va a llegar con más días sin rodaje oficial, por más que después Olimpia haya puesto jugadores alternativos. Un Colón que va a poner lo mejor ante Olimpia, sabiendo lo que ustedes ya están informados de la ausencia del Pulga Rodríguez. Sí, justo eso te iba a consultar. No cambia nada el panorama, salvo el Pulga Rodríguez, después el mismo equipo que viene jugando en Libertadores, ¿verdad? No hay novedades. Sí, prácticamente el equipo va a ser el mismo que jugó ante Cerro, Cerro Porteño, que ganó Colón, porque bueno, el Pulga Rodríguez es muy probable que o esté volviendo ya para concentrar el partido frente a Peñarol, pero es muy probable que siga recuperándose y vuelva en caso de que clasifique a octavos de final o para el inicio del próximo torneo. Pero en cuanto al equipo titular, no habría modificaciones respecto a la última formación en Copa Libertadores. ¿El clima cómo está en Santa Fe, Jorge? ¿Cómo se perfila para esta semana? ¿Va a ser mucho frío?
mucho frío, hoy creo que fue el día más fresco en lo que va del otoño, pero por lo que me podían contar y leer, se espera una semana muy fría, así que seguramente si hay algunos hinchas de Olimpia que están escuchando y todavía no salieron, que traigan alguna campera, algún buzo, porque el frío creo que como en todos lados se siente, y más en esta época que estamos en los días más fríos en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, seguramente algunos ya conocerán los mosquitos, pero también hay varios mosquitos, si mueven el pasto, mueven los suyos. Jorge, lo último, Aliendro se va, termina este semestre y deja a Colón. Y es la negociación de mercado de pases. Aliendro y Lertora se le vencen el contrato ahora a fin de junio. Tiene grandes chances Rodrigo Aliendro de cambiar de aire. Estudiantes de La Plata, Vélez, son algunos de los equipos que siempre suenan. Sonó en Boca en el último mercado de pases, pero sabemos también que Colón tiene dinero, y si es por cuestión económica le puede pelear a cualquier otra institución, pero si es por lo deportivo y por cambiar de aire, creo que ahí ya depende más de lo que decida la familia de Aliendro. Está perfecto. Jorge, un saludo del aire. Gracias por todos los aportes periodísticos para con nosotros. Muy amable. Abrazo grande para toda la gente de Paraguay. Gracias. Jorge Batagliotti, con relación a Colón. Aliendro se va, le estaba leyendo. Sí, volante muy interesante en Colón. Sí. Y el que está para seguir es el arquero Buriam, que va a tener contrato hasta fin de año, pero va a continuar por lo menos hasta fin de año. Aliendro con Bernardi son, me parece, manija del equipo ahora que no está Rodríguez. Sí. ¿Se equivocó Cerro o no se equivocó Cerro, Jorge? En contrataciones, o la voy a agregar para que no se tome mal. Un saludo a Leo Ortiz, que está en Panamá, hace un calorazo, dice. Está en sintonía. Desde la aplicación de Radio Monumental, abrazo, dice Leo Ortiz, hace un calorazo en Panamá, está con la familia. Bueno. Abrazo, Leo. El Leo Ortiz, niño. Gustavito, sí, Leo Ortiz, abrazo. Abrazo, está en Panamá. Abrazo, escuchando la pregunta esta. Al lesionarse Sergio Díaz y Rubén Morales, ¿cuánto pierde Cerro? ¿Comenzado? Bastante. Sí. Arriba pierde muchísimo. ¿Es justificativo para decir, no? ¿Esto obedece a que si estuvieran Morales bien y Chico Díaz o Sergio podía ser distinto? En el torneo local creería que algo más. Bueno. Algo más en el torneo local. En Copa... Agrego otra pregunta. ¿Piri la Mota vino bien? No vino bien. No. Pero Moreno... sí coincido con el señor que dijo. Yo también me sumaba que para mí era una gran contratación en lo previo. Sin conocer el hoy, es cierto, hoy después de ver esto decís, bueno, fue un fiasco lo de Robert Pires, pero todos teníamos la película inicial, que bueno, no jugaba en Flamengo por unas situaciones, pero aquí iba a estar bien, pero su inicio... Cuando Chiqui Arce recomienda, todo pasa por Chiqui, la recomendación de jugadores. Sí. Riveros. Okay. La pregunta a cada uno, Rivero para vos, William Rivero. Su contratación no me agradó, porque la veces que lo vi en Barcelona ya lo vi bastante discreto. A mí me llamó la atención lo de Rivero, sí. Lo de Pires Mota... Bueno, son 5 en total. Okay. Rivero, Pires Mota, Moreno Martins, Antonio Galeano y el quinto. ¿Y Galeano? La reincorporación del retorno efectivo de Romero, vamos a decir. Porque estaba y no estaba. Sí, Romero venía jugando más bien en reserva. Pero estaba y no estaba. Pero hace rato un oyente dijo 5, por eso me quedé con la duda de quién es el quinto. No estoy recordando otro más. No sé si le yo a Sergio Díaz ahí, pero Sergio ya estaba. Porque Sergio ya estaba. Vos, Víctor. Sergio volvió... Sí, Sergio Díaz. Sergio volvió este año, ¿cierto? Sergio Díaz. Y él es el quinto. ¿Problema de jugadores o de estructura? Y yo creo que los jugadores bajaron de nivel en este tramo. Y que la idea que tiene Arce es la misma de siempre, pero los jugadores ya no pueden llevar a cabo. Más concreto, Moreno Martins. Y para mí no encaja en Cerro. Memoria. ¿Quién dijo que había que pelarle a Moreno? ¿Usted? ¿La verdad? Sí. Miento. No lo culpe tanto a Moreno, y hace su abogado defensor. No lo culpe tanto a él. Pero ahora, Pancho, que dije, hay que ver cómo no tenés memoria. Encaja, sí, yo me acuerdo. Y dije, porque vos traes un jugador afamado y crees que te va a solucionar, y no es así. Pero yo entiendo en 3, 4 fechas, primera rueda, pero... ¿Cuántas fechas? 16 ahora le vamos a dejarle al Rey como la final. final. Mucho más. Cómo le va de Palmejor. Da Costa, hubieran contratado a Costa.
El de Sol. Sí, pues es muy fácil. Ahora con el diario del lunes, sí, también. Ese contratado. Yo cuando vino Moreno Martín. Si te dan a elegir entre Fernando da Costa y Moreno Martín. Da Costa, 100%. Claro, fútbol mexicano, iba a contratar a Cruz Azul. Entre Jorge Sosa y Denis Caniza, vos te quedás con Denis Caniza. Y ese es Moreno Martín. Respetarle a Costa, no. Vos te quedás con Denis Caniza. Estamos hablando de Cerro, ahora. No, pero el problema de Cerro es la estructura. Era a ver. Yo no sé quién es el gerente que elige los jugadores, porque son jugadores que no son para Cerro Porteño, un club grande. Sí, ¿qué decir? No sé quién gerente. Cerro tiene eso como bueno, me parece, porque no hay un gerente. Entonces, tiene que tener más opciones de jugar. No sé si era el único Moreno Martín, el que estaba en la carpeta. No es personal el tema, porque uno lleva años en esto. Y no quiere decir que sepa más yo que ustedes. No va por ahí. Moreno no necesita esa exposición de amor a Cerro para poder tapar lo que pasa con él. ¿Se entendió? Sí, los años, vos me estarás entendiendo lo que ya está. ¿Se entendió lo que digo? Y lo digo con mucho respeto. Él ya está. Si él está más allá de esa venta de humo, de querer ganarse al hincha. Porque eso así a la forma no se puede con jugó en Europa, con la eliminatoria. Pero tenés razón. Acabo de diplomáticamente. Estos pendejos de Nico Villalba dice humo. No es humo. Y es demagogia. Tiene que estar en la cancha para saber eso. ¿Para qué si es goleador de la eliminatoria? Cuando dijo Víctor Villalba, dijo, y correctísimo lo de Víctor, dijo, él ya no necesita, él ya está hecho. De la gente, de la eliminatoria. No está entendiendo, Denis Caniza. Moreno Martins trata de reemplazar futbolísticamente con eso la camiseta, con el público de Cerro. Desató, aquí estoy yo, le amo a Cerro. La interpretación que le he dicho exactamente lo que yo quise decir, pero como es mitad y más atrevido. Sí, era lo opuesto, festejaba y no. Es frío luego, no siente la camiseta, vino con los dólares, no festeja, no interesa. Si yo estoy de acuerdo ahí con los niños, están equivocados. Tiene que estar en la cancha ¿para qué vino? En ninguno para hacer un gol. Y si se golpea el pecho y si festeja con Norte, ¿qué por qué? O sea, no hay... Vamos a ordenarnos. No hay festejo que le calce. Vamos a ordenarnos, vamos. Si es cierto, porque si se golpea el pecho y mira Norte, ¿qué por qué? Si se hacía un gol y no festejaba, no le interesa, solo vino por los dólares. ¿Por qué te fuiste al otro extremo? ¿Y por qué es la realidad? No, es tu forma de ver. Así son los periodistas, como siempre decís. Así son los periodistas. ¿Qué? Así son los periodistas. Mira cómo no... Yo estoy contigo, con esta estoy contigo. Hay dos. Sí, festejaba. ¿Cómo que no dado? Que haga 10 goles, que juegue bien, ¿no? Ahí vino como crack le dijo a Pancho, vino como goleador de la ¿Dónde vos sabés si no necesita el cariño de la gente, besar todo? Pero si él hace goles va a tener el cariño de la gente, si él juega bien va a tener el cariño de la gente, independientemente a que bese, a que esté ahí, que repita el cariño de la gente. Es de otro calibre, es Fontana, fue un sabio. Desde que salió, si se percata donde un pequeño detalle, desde que salió con su problema personal comienza a hacer goles. Sucedió lo que sucedió con su padre, que nadie va a desear que le suceda. Está saliendo de ese trance y está haciendo goles. ¿Cuántos goles hizo? 3 hizo. Y está haciendo goles. Que mucho. Hace poquito 3 goles. Víctor, encargate de niño. 3 goles hizo. Y bueno, y que queda en pero ¿quién está haciendo goles en Cerro Porteño? Aparte de lo que era mentalmente la situación. El menos partido que Fernando Romero hizo más goles que Moreno. 5 fechas atrás por ahí. Para mí pasa lo que 4 fechas atrás. Su problema familiar está comenzando a rendir. A mí lo que se respeta es lo del niño. Yo lo pongo a Moreno Martín y es un jugador, como dijo Dito, ya hecho está, hecho. Me extraña del récord, sobrio de Nicaniza, ¿verdad? Lo que lo vimos, característica sobria de Nicaniza comedido, no es soberbio, lo digo sentado acá en la mesa, 4 mundiales. Pero él no toma el fútbol de Nicaniza con mucha simpleza y modestia, porque ya está hecho como jugador, ya hizo 4 mundiales, no necesitas. ¿Vos me interpretás? Sí, yo agarré hace rato ya. Yo no entiendo. No me necesito, ya está. Ahora, como dice el niño,
Vamos a ir a lo futbolístico de Moreno Martí. Sacá de su festejo, porque el niño dice que eso es poca trascendencia. Julio dos Santos. Un día le preguntamos. Julio dos Santos en el 2000... ¿Cuánto fue cuando fue transferido al Valle? 2004. 2004 para 2005, sí. Bueno, era el mejor jugador de Cerro. Vino a buscarle de España. El que vino a buscarle de España y se llevó a Valle. El Elche. No, no es Elche. ¿Fue el Elche? No, otro más fuerte. Vino a buscarle Pancho. ¿Qué pasa, Gustavito? ¿Usted no anda al pego? Contigo, Luis. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma. Aprovecha hoy y mañana en nuestros 440 puntos en todo el país esta súper oferta de cuidado del bebé y adulto mayor, hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás tu economía. Slot del Sol Online te invita al sitio más seguro con los mejores juegos online, donde ganas seguro. Y para celebrar el mes de las madres, hay 15 millones en premios del 14 al 25 de mayo. Ingresa a Slot del Sol Online, participa del gran torneo Super Mamás. Slot del Sol Online es hoy. ¿Qué decía Julio dos Santos? Llamarle para Julio dos Santos. El Cádiz, fue el Cádiz. No, ¿qué año, Pancho? 2005. ¿Vos sabés qué es lo que dijo? ¿2005 o que hacía periodismo ya? Ya, mi segundo año de periodismo. ¿Vos ya sabías cuando salía a la cancha, cuando volvió acá y le aplaudían y él no levantaba la cabeza? Me dirán, sí, jugador de otro temperamento con Moreno Martín, es mucho perfil bajo Julio dos Santos. Él no, sí. Si entramos por esa, si era otro, dejaba escapar unas lágrimas cuando coreó su nombre Cerro, la hinchada. Y él que hizo, así se fue. Así se fue el campo, así dejó, se fue caminando. Y hablamos con Julio. Y voy a eso de lo que dice el niño, que hoy puede ser héroe y mañana villano, de acuerdo a cómo va la situación. Pero él, sabio, entendió el público. Hoy te quiere y mañana te odia. Hoy te quiere y mañana te odia. Moreno esto, Moreno aquello. Vos sabés la responsabilidad para Moreno Martín cuando iba a venir. Ya se pone la camiseta y digo, zapá y juega. ¿Vos qué interpretás cuando se pone la camiseta y juega? Dame traitura. No, y que llegaba el fin de semana y la rompía a partir de ese momento. Iba a ser la estrella del equipo. La estrella. Y es goleador. Y es otra lección más para Zapac, no es la primera vez que se va de Boca. Esa es otra lección más para Zapac, porque no es la primera vez que viene. 100% Entonces Zapac, vos tenés que contratar a un jugador de fútbol que es un ser humano del otro lado, que le te puede estar pasando cosas, no es que un contrato un robot, porque viene en las eliminatorias haciendo todos los goles. Pero que le recomienda otro aprendizaje más. Mateo, por ejemplo, el brasileño. Yo creo que en todas las contrataciones no pasó nada. Vinieron y con el ojo de Arce, con el ojo crítico de Arce, creo que el que no estuvo a la altura, Mateus, para mí. Después tenés jugadores que, ¿por qué? Porque después tenés jugadores de nombre que llegaron pero no están rindiendo. Pero son, me parece, etapas nomás. ¿Quién es el que dice? ¿Quién habla? En noviembre. ¿Etapas? ¿Hasta qué etapa le va a aguantar el hincha? Brillante. En noviembre, Denis dijo, no me critica Chiqui, digo nomás la responsabilidad cuando el técnico habla con el jugador. Es otra cosa que te traiga. Piri de Mota dijo, en noviembre me llamó Arce, dijo. Con tiempo, sí. Con tiempo ya estaba cerrando. ¿Y después? Riveros, que el fútbol le va a dar la oportunidad todavía. No, esto no se cierra. Mira que si Riveros hace otro partido puede andar bien. El problema es que no anduvo. ¿O miento? No. El silencio me responde. Solo el primer partido jugó bien ante Guaraní, ¿Y después? Se mostró lentísimo incluso River. ¿Y Piri de Mota? No, Piri. Él ningún partido hasta ahora. No habla Julio dos Santos, veo. No quiere hablar. No quiero que Julio le enseñe a Pancho cómo él te va a enseñar lo que pasaba en el 2004, cuando fue transferido al Valle. Vino Beckenbauer a buscarle. Y Beckenbauer estaba en el sector, en el palco, y le habían chumeado que el Cádiz lo quería. Cuando viene Beckenbauer a buscar, Beckenbauer en persona vino, se ubicó en el palco del estadio. ¿Cómo se dice en alemán? Le viene a buscar el Cádiz. ¿En alemán cómo se dice? No sé. Vamos a buscar el traductor. Le vienen a buscar. Apurate porque se lo lleva al Cádiz. Dijo Beckenbauer. Y se fue a verlo a Dos Santos. La máxima figura en Cerro Porteño. ¿Cómo terminó? En vestuario. No entrando a la cancha, o miento. En vestuario terminó. ¿Verdad?
cuando volvió Cerro. Está Julio, y él te va a decir cuando estaba en Cádiz, buscándolo y estaba en Beckenbauer. Julio, ¿cómo te va? Hola Arturo, muy bien, un saludo a todos ahí. ¿Vos te acordás cuando estuviste sentado acá donde está Denis Canilla, ahora acá en la mesa de fútbol hablando? ¿Te acordás, Julio? Sí, me acuerdo. Ahí está ahora Denis. Saludos a Denis. Saludos. ¿Qué tal, Julio? Te mando un fuerte abrazo. Estás jugando en Presidente. Yo decía, Julio, lo siguiente, como hombre de fútbol que sos, de un perfil bajo, porque esa es la realidad. Fuiste la gran estrella del fútbol paraguayo en el 2005. Payer vino, Beckenbauer te vio acá, se enloqueció. Cádiz te quería, alguien le dijo, apurate porque lo quiere el Cádiz. Vos estabas para jugar en el Cádiz también, ¿verdad, Julio? Sí, así mismo fue. Creo que todo se dio casi en 1 o 2 semanas, ese interés. Sí, porque el Cádiz me quería y obviamente ya estaba en una edad donde ya, creo que en el fútbol paraguayo ya estaba consolidado, justo se dio esa época que clasificamos al Mundial, entonces era un buen momento y después vino la gente del Bayern y obviamente no hay cómo dudar ahí. Beckenbauer vino acá, te vio en el palco del Estadio Defensor un partido 2-1. La verdad es que el que vino fue Uli Genes. Tenés razón, Beckenbauer vino por Roque. Sí, o sea, sí, lo mío fue, yo me venía haciendo un seguimiento sí, y bueno, eso después con el tiempo me fui enterando, pero sí, ese clásico que ganamos 3-1 en la última fecha del 2005, estaban ya Uli Genes y el scouting que me estaba siguiendo y bueno, obviamente ese día ya prácticamente cerramos todo. ¿Viste? Ese fue el partido del partidazo. Sí, así es. La penúltima fecha de clausura. Sí, me acuerdo, me equivoqué, era un emisario, no era Beckenbauer vino por Roque. Lo que digo es lo siguiente, Julio. Hay un partido en que te ovaciona el público de Cerro, yo no sé si fue a tu vuelta, en qué momento, y vos como que no levantás la cabeza. Y después charlando contigo, vos testimoniaste lo que es el hincha. Así como te quiere, te puede odiar. Es muy existencialista el público especial de Cerro, Julio. No, a ver, hoy estoy con 39 años y la experiencia te hace entender muchas cosas. Y con el tiempo también entiendo esa pasión del hincha, porque el hincha solo quiere ganar y el jugador también tiene otro tipo de visión, de mentalidad, de criterio, así que con el tiempo entendí que el hincha vive así, hay que nosotros como atletas, hombre de fútbol, hay que saber entender esas pasiones divididas. Sí, pasiones divididas, y como vos estás diciendo, Julio, me acuerdo, no levantaste la cabeza y te llegamos, creo que a preguntar, el estadio con el hincha de Cerro te va a llenar y vos te ibas sin levantar cabeza. Es que algunas veces tenía esos comportamientos, como te digo, de inmadurez que, a ver, en el lenguaje de los muchachos me pichaba por algunas cosas que yo no entendía, pero después con el tiempo entendí que, como te digo, el hincha siempre quiere ganar, siempre quiere que el jugador rinda, y yo tal vez con mi madurez no entendía muchas cosas, pero bueno, con el tiempo, como es la vida, uno va entendiendo muchas cosas, así que de ese lado vi tantas cosas que obviamente me queda todo lo lindo de lo que pasé. Estamos hablando de cómo hoy jugadores que vienen a Cerro, Moreno Martín, trayectoria, fama, se espera. Hay que ver si el hincha de Cerro va a seguir esperando, Julio. Pero el hincha en sí es así nomás a la altura, o sea, cuando uno entra en la cancha entran 11 y no importa si viene un jugador de jerarquía o si hay un juvenil jugando sus primeros partidos, o sea, el hincha por sobre todo es así, es pasional y la gente del fútbol que está allá adentro entiende que cuando entran 11 son 11, muchas veces la impaciencia del hincha es así, pero el fútbol al final es el resultado y el hincha siempre valora el buen rendimiento y lo que uno puede generar dentro de un partido. Le comentan los compañeros y quedan con Julio Dos Santos para las preguntas. Acá está Julio Dos Santos, mirale. Tenía vos, ¿qué color es la camisa? Manga corta. Medio. ¿Dónde Denny está? Marrón. Acá está vos. ¿Vos te estás viendo, Julio? No, ahora mismo no, Arturo. Acá lo estamos viendo, ahí es él, cuando estaba sentado ahí. En el lugar de Denny. En el lugar de Denny. Mandó Cesarito Orrego, cuando viniste a los estudios, Julio. Vos sabés que ganaste mucho respeto, acá está con nosotros en la radio, Julio. Y el fútbol, voy a resumir con lo último para mí. En esto de las expectativas, cuando es mayor,
las exigencias son mayores, Julio. Sí, totalmente. A ver, uno cuando está, bueno, ahí está Eni que sabe perfectamente, muchísimo más que yo, ¿verdad? Uno cuando está dentro de un plantel sabe la responsabilidad que tiene, ¿verdad? Sabe lo que tiene que dar, sabe lo que tiene que rendir. Pero después cuando uno entra dentro de la cancha, como te dije, mucho ya no importa para el hincha no importa si viene un jugador de jerarquía, si gana $50,000 o si gana 100 guaraníes, o sea, el fútbol se reduce siempre en rendimiento y eso es lo que es así. También, como te digo, con el tiempo uno también va entendiendo muchas cosas del por qué la crítica y también en lo personal todo el cariño que viví, entonces, y tantas cosas que entiendo perfectamente, hasta soy muy compasivo en estas cosas. Julio, ¿y hoy cómo ves el presente de Cerro? Te pregunto hoy desde tu posición de hincha de Cerro, porque siempre vas a los partidos importantes, por lo menos en la olla azulgrana. ¿Notás o atribuís algo al aspecto físico a esta altura del semestre? Por eso como que se va desinflando un poco ese tan buen rendimiento que llegó a tener Cerro en este semestre. Sí, a ver, obviamente es bien visto que lastimosamente Cerro entró en una fase donde muchos jugadores se lesionaron y cualquier equipo en el mundo eso siente, ¿verdad? Y sí, obviamente eso se está viendo, pero también, a ver, yo no dramatizaría mucho porque dentro de todo lo que le está faltando a Cerro está ahí a un paso de clasificar en la Copa, está peleando mano a mano con Libertad el bicampeonato, entonces, a ver, sí, Cerro está en una desventaja donde no tiene 100% de su plantel, ¿verdad? Sí, lo ideal sería tenerlo todo en buenas condiciones porque eso marcaría una diferencia muy grande, así que es el momento que le toca hoy. Sé que no es fácil porque se siente cuando el equipo no está rindiendo, cuando no le falta a los jugadores, entonces es aguantar un poco más que esperar que los jugadores que están sentidos se puedan recuperar porque obviamente la calidad y la jerarquía tiene Cerro para clasificar a octavo y obviamente pelear el bicampeonato del torneo. Julio, es complicado, te consulto, para un plantel de repente reducido o que no tiene muchas variantes o que está inmerso en una situación de lesiones y que tiene que rebuscarse. ¿Qué es más fácil? ¿Es más fácil jugar con el mismo patrón con el que venía haciendo o buscar variantes tácticas y decir, bueno, vamos a probar, y justo coincide con ese momento en donde de repente no están todos los futbolistas disponibles? Por allí me parece que hay un cierto grado de complicación también. Obviamente la idea futbolística de Cerro no va a cambiar, porque por lo que conozco el trabajo de Chiqui, estuvimos bastante tiempo juntos, él no va a cambiar porque tenga 3 equipos o 2 equipos o un solo equipo, ¿verdad? La idea está plasmada y eso es muy conocido por todo. Ahora, obviamente, es algo muy obvio que cuando vos tenés baja, donde creo que nunca he visto la baja que ha tenido un plantel de Cerro con tantos jugadores de una vez así en poco tiempo, hay que ser consciente que qué rendimiento va a sentir, porque el equipo de Chiqui era un equipo que prácticamente, si se recuerda, cuando salió campeón el torneo pasado, se sabía de memoria todos los jugadores que jugaban y casi nadie se resentía. Y hoy la situación es diferente, pero a ver, yo por lo que conozco un poco del plantel, sé que hay muchos jugadores de muy buena calidad, y por como hablaba siempre con los chicos que hoy tienen la oportunidad, que hay que estar preparado, porque la oportunidad no aparece cuando menos uno espera. Me tocó a mí, me tocó a mucho, entonces el fútbol es así, estar preparado, porque a ver, las oportunidades aparecen y hoy en día el recambio que tiene Cerro son los juveniles, la cual le veo con mucho potencial, y obviamente como todo juvenil hay que darle un tiempo para que se pueda asentar. Bueno, Julio, cerrando la nota, dejando esta reflexión, hay que darle tiempo a los jóvenes. En el Twitter, Julio Daniel dos Santos, un gran compañero y líder, como pocos, gran capitán de nuestra generación. Le deseo todo lo mejor en esta nueva etapa, la segunda vida. Edgar Barreto. Julio. Hola. Julio, para Edgar Barreto. Sí, así mismo, porque leí que fue su último partido, y
Y en verdad la persona que estuvimos con él, saben de la tremenda persona que es, desde ya 16, 17 años se veía como un líder, capitán en todas las categorías. Y bueno, a mí me tocó estar en la sub-20 con él en el Mundial y después en la selección mayor, así que es una gran persona. Hoy está al otro lado del continente, pero sé que ha sido una gran referencia para todo lo que hemos estado con él. Y bueno, Julio, tú pusiste en el Twitter un gran compañero y líder con Melga Barreto que dejó definitivamente el fútbol en Holanda, donde había ido inicialmente al exterior a jugar. Julio, un abrazo del aire, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, un saludo a todos. Gracias, Julio Dos Santos. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganal al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganal al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, aprovecha la promo de crédito del 8,8% de interés y hasta en 12 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comisipar o seguinos en redes. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Guaraní 12 de octubre, hoy en Dos Bocas a las 20. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero, San Lorenzo. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Vamos con la fecha del fin de semana, los partidos. El día viernes arranca la fecha con Tacuary Ameliano 17:30. Con el Sol Seguros pueden sentirse protegidos siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Más de repaso de la fecha de lo que se vendrá el fin de semana. 12 de octubre, Guaireña, el viernes 19:45, estadio a confirmar. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay, Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellala 1751, casi Cubichego. Llámenos al 729-6060 Fleming. Mi idea, tu mejor idea. La marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea. Los electrodomésticos Mi idea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentirte en casa, sentirte Mi idea. Simplemente tu mejor idea. Representa, distribuye Britam S.A. El sábado juegan Resistencia Sol de América 16:30. Cubiertas y cámaras para moto, que anda la más vendida por su calidad y rendimiento. Las rutas empedrados y arena con su diseño K6379 te acompañan todos los terrenos. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes a 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El Karen de General Caballero Guaraní será el sábado a las 19. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Más de repaso de juegos. El domingo, el clásico 16:30 del Defensores Olimpia, Cerro Porteño. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py.
Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma podés ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidador del descanso de mamá y papá. Gran loteamiento de la lotadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados con una dimensión de 360-560 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El domingo, Libertad Nacional, 19:15. Las SUV Gaga, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motor S.A. Conoceros más en el dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de Amor, aproximadamente en La Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Vamos de repaso a la categoría intermedia. Hoy finaliza la fecha con 2 partidos. Martín Ledesma Atirá, hoy a las 15 en el estadio de Martín Ledesma. Cono Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacadero y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. O Pizza, momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar de un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Más de repaso, hoy San Lorenzo, 3 de febrero, 18:15, intermedia. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá. Promo válida hasta el 31 de mayo. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 con Financiera Solar. Sí, Titanium, puedes andar seguro sin sorpresas en la ruta con rifle a 01045 de más de 15.000 kilómetros. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Tienes una cuenta y una tarjeta a la que manejas desde nuestra app. Realizas transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal Pesca, y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presenta en Guayacoco. Toda la fiesta no se lo paga, te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidador del descanso de mamá y papá. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un espacio creado para vos y tu familia, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Comunicate al 0521-204-236 y la lotadora inmobiliaria. Las SUV Gaga, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocernos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de Amor, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tacuadril y pulpa negra. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbos, Cesares Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera Concepción. Centro de Materiales de Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá. Promo válida hasta el 31 de mayo. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000. Financiera Solar, sí se puede. Restaurante Cáceres. Shorty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en buenas ojos una fuerte de Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortycer. Con tus tarjetas de crédito Banco compraste en 12 cuotas sin intereses en cualquier casa electrodoméstico del país y además acumulas puntos. Promo válida hasta el 3 de agosto. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Cumpliendo con la red monumental satelital con gusto. Julio César Cáceres, Olimpia viaja hoy 5:30 de la tarde. Sí, señor. Y en Copa Libertadores de América no podrá estar Cardoso, no podrá estar Marco Gómez, está para volver Richard, Ale Silva va a ser titular. Contanos. Bueno, la verdad que no tenemos la posibilidad de contar con Fernando ni con Gómez por la suspensión y
bueno, Richard ha entrenado también normal hoy, ¿verdad? Esperando que pueda estar bien a plenitud el día del partido, ¿verdad? Y lo de Ale a nosotros también nos pone contentos, porque es un jugador que quizás no ha relucido tanto su trabajo en los últimos partidos, con muchas dificultades, pero siempre nos ha dado, siempre ha colaborado siempre con el equipo desde el comienzo de año. Todos tuvimos también un bajón en algún momento, ¿verdad? de los partidos continuos que estamos teniendo, ¿verdad? Pero siempre apostando en la jerarquía de ellos y la experiencia, ¿verdad? Además, todavía en este tipo de partidos pensamos igual con lo de Ale, pensamos con lo de Tucu, lo vamos a definir eso el día de mañana, ¿verdad? Julio, y al no estar Fernando Cardoso y tampoco disponible Recalde, que fueron tus dos volantes por izquierda, generalmente en Copa Libertadores, ¿quién es tu opción 1 para ese puesto? ¿En qué estás pensando allí? Bueno, no estamos de opciones, estamos variando, ¿verdad? Pensando en el último partido, lo tenemos lo que podríamos también plantear, lo que fue también lo de Mateo con Tito o Tito en la posición normal, ¿verdad? Por eso digo que hoy, esperando un poco también mirar mejor, tuvimos 2 prácticas de minutos cortos hoy con 2 opciones, ¿verdad? Entonces mañana vamos a volver a parar bien, porque también en lo que ayer jugaron 2-3 tenemos opciones con ellos. Entonces hoy era día de recuperación, mañana vamos a hacer un parado ya a la tarde, ya pensando en el partido, ¿verdad? Entonces vamos a esperar ese momento de descanso de ellos y decidir en horas de la tarde con qué jugadores y con qué opciones vamos a optar para ese partido. Es cierto, ya lo venías diciendo en este caso que vas barajando alternativas, pero te planteo otra por el lado derecho, porque fue un cambio que repetiste varias veces en algunos partidos, la fórmula Otálvaro de lateral, Salazar de volante. ¿Podría ser opción para arrancar ahora, o por lo menos de entrada no estarían tus planes para el miércoles? No, la verdad que nosotros venimos barajando esas opciones, porque son opciones válidas, y más que nunca, que hoy Fernando era una de nuestras opciones, ¿verdad? Que nos podían cubrir ambas zonas, tanto por derecha como por izquierda. Hoy fallando, o sea, que la lesión también de Jorge también, que también en algún momento lo habíamos usado como esa opción, ¿verdad? Pero no lo veo mal también esa opción. Vamos a tener dinámica y nuestra marca, solamente quizás en creaciones de juego, eso es lo que tendríamos dificultad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cuidar todos los detalles, porque puntuar es principal para nosotros, y después nos jugaremos igual también la vuelta acá en casa, el clásico, ¿verdad? Hoy tenemos más lesionados, con algunos recuperados y otros no. Lo de Antolín ya está recuperado, está respondiendo bastante bien también. Entonces allá sabemos que Colón también va a tener que jugarse, porque juega también de local el último partido y va a tener que definir afuera el último, ¿verdad? Entonces hay que ir mirando esas opciones y hacer un juego tácticamente bien disciplinado, y también buscar en ese transcurso del partido, buscar las mejores opciones, ¿verdad? Vamos a llevar los jugadores que tenemos disponibles, que nos pueda dar la mano, y esperemos que estén a plenitud y a la altura de ese compromiso. Sobre el punto, Julio, lo de Antolín, ¿es más para el fin de semana, para el clásico, o ya podría estar también el miércoles? Y nosotros lo venimos llevando con tiempo con Antolín, y claro que si se presenta la posibilidad, la opción para él, lo vamos a meter adentro, ¿verdad? Pero de momento lo estamos teniendo también como alternativa, ¿verdad? El rival Colón nos dio la sensación que juega bien colectivamente, le falta condición de disparo, me parece que tocan demasiado la pelota, pero se entienden bien, ¿eh? Sí, Arturo, ellos tienen un trabajo con un entrenador que es bastante precavido, cuida todos los detalles, siempre es como decir, vamos primero cuidando el arco primero, para empezar a buscar lo que es
adelante, es lo que yo pienso, ¿verdad? Y siempre tienen un buen parado, tienen las opciones con esa línea de 3 o las opciones con el 4-1-4-1. Creería, ¿verdad?, que podría optar por el 4-1-4-1 que acá nos hizo partido, y creo que también contra Cerro utilizó ese mismo formato. Y nosotros acá, el partido contra Colón, la verdad, no estuvimos como habíamos planificado, ¿verdad? Y aún así hemos tenido también chance de marcar goles, ¿verdad? Entonces, quería que en este partido estaríamos mucho mejor, por lo menos en el parado, y también esperemos estar fino también en las decisiones, porque el equipo, creo que en los últimos partidos hemos errado en las decisiones, ¿verdad? Porque eso es lo importante cuando el jugador tiene el balón, buenas decisiones y buen desembarque de los compañeros que tienen opciones, ¿verdad? Y nosotros vamos a tratar también primero corregir todo eso que veníamos hablando, porque trabajar mucho no lo tuvimos, sí, excepto en esta semana que le dimos un poquito de descanso y 2 días de trabajo, ¿verdad? Hoy terminamos más o menos esa planificación, y mañana es solamente hacer el repaso, concretar bien, analizar bien y ya después esperar el día del partido. Colón anuncia el retorno comparativamente al campeonato, aunque quedó fuera. Mantiene la misma base, incluyéndolo a Burián en la portería para el partido en Santa Fe, Garcés, Golf y Delgado, Mesa, Lertora, Aliendro, Bernardi, Teutén, Farías y Beltrán. Es el equipo prácticamente confirmado de Colón, Julio. Sí, nosotros hemos visto también los videos de vuelta de nuestro partido, ver un poquito también las transiciones en defensa, en ataque, que habían jugado también contra Peñarol, un poco ya también con Cerro. Hemos visto, ¿verdad? Por eso digo que nosotros planificamos ese trabajo mirando también todos esos partidos que han jugado en casa. Y bueno, ahora más nosotros siempre hemos hecho muy buenos partidos desde que inició la Copa, y como lo hicimos contra Peñarol y no tuvimos esa ser certero a la hora de marcar goles, ellos tuvieron la oportunidad y nos habían golpeado, pero en los primeros minutos hemos sido también protagonistas en el sentido de tener el balón, de buscar los espacios, explotar los espacios que puedan dejar, y bueno, ahí como siempre digo, uno trata de hacer una planificación, plantear con los jugadores, y después son los jugadores que tienen que realizar dentro de la cancha, ¿verdad? Apostamos mucho a nuestros jugadores, confiamos mucho en ellos, ya venimos batallando bastante desde el 4 de febrero, todo lo que es el campeonato y Copa, y hemos superado varios compromisos difíciles, y de vuelta estamos en una etapa de definiciones, ¿verdad? Como este partido, y fundamental este partido sumar y después ver lo que es el último partido. El último partido, después tener una etapa previa otra vez con el mismo rival, pero me parece con Cerro, me parece, Julio, que todo apunta, da la sensación, porque es así, en lo que será, sin descuidar el clásico de campeonato local, el último ante Cerro en la Olla. Sí, queremos enfocarnos mucho, Arturo, en este partido primero, ¿verdad? Nosotros sabemos el compromiso que viene y vamos a tener que jugar, la verdad. Y yo creo que ningún jugador no va a querer jugar ese clásico, todos están dispuestos a jugar. Sí, todos quieren jugar, sí, así es. Todos quieren jugar y ya sea cualquier dificultad que tengamos, siempre todos van a querer jugar, y es la fiesta más grande de nuestro fútbol, ¿verdad? Entonces ellos están todos preparados, y más que nunca nosotros tratamos de inculcar eso, ¿verdad? Más todavía los jugadores que hoy día hemos promocionado mucho, ellos saben de la inferior viene esa competencia, ¿verdad? Ese deseo de jugarla y la de ganarla, ¿verdad? Pero primero tenemos que pensar en el primero, que es Colón, que es el partido importante, donde vuelvo a repetir que va a ser importante sumar para pensar positivamente en lo que viene, ¿verdad? Respecto a la Copa, ¿verdad? Después lo que es el torneo también, nosotros sabemos que estamos alejados, pero no vamos a renunciar a nada, vamos a tratar siempre de poner lo mejor para seguir sumando, porque todo para nosotros es importante, para el futuro también es importante toda la sumativa de puntos, y después el partido de Copa, ¿verdad? Que son
puntos vitales y son definitivos, ¿verdad? Para intentar pasar siempre la siguiente ronda de lo que es la Libertadores. Para sacarnos la curiosidad, a decirlo a titular. No, te mentiría, Arturo, si yo te digo que sí, ¿verdad? Porque las opciones que venimos manejando especialmente son del lado derecho, ¿verdad? Creo que estamos más convencidos por el lado izquierdo de lo que ya venimos trabajando, ¿verdad? Entonces, yo solamente no quiero poner en duda a mis jugadores, sino darle siempre confianza, ¿verdad? Entonces, por esa razón nosotros habíamos entrenado hoy con dos formaciones distintas y sin esos jugadores, porque ayer jugaron y lo tenemos en cuenta para el día del partido. Entonces no entré en esa duda. Entramos siempre en la mente positiva y esperando siempre que ellos puedan responder al máximo, pero todas las opciones que tengamos son pensadas en el bien del equipo y esperando siempre la respuesta de ellos. Y bueno, Julio, feliz viaje. Hablamos, Ale, porque estará más que motivado por lo que hizo ayer el mismo Santiago Vera, que ya lo hablaste. El caso de Santiago Vera completó el partido, jugó todo el partido. Julio, un saludo muy especial para vos, feliz viaje y bueno, a los paraguayos lo mejor, todos coincidentemente jugando afuera del país. Gracias, Julio, muy amable. Gracias, Arturo. Gracias. Julio César Cáceres. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta En Voz Alta. Comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada con crítica y opinión. En Voz Alta con Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal.